Bienvenidos, equipo de noticias. Todo pasa por acá en la noche de A24. Lo primero que voy a abordar antes de hablar de política y de economía, hoy tenemos un programa caliente, intenso, hasta las 23, es la decisión del gobierno de importar repelentes y todo tipo de elementos para combatir a los mosquitos. Pero los mosquitos ya nos picaron, ¿no? Tenemos 180.000 personas infectadas en toda la Argentina, 125 personas que murieron en todo este tiempo, en la temporada de dengue en las distintas provincias argentinas. Sin embargo, el gobierno anunció esto, escuchen. ¿Podés rechazar o aceptar la versión que da cuenta sobre que Javier Milei, el presidente, recibió en carácter de donación 5.000 dosis de la vacuna contra el dengue para que sea distribuida y aplicada en el gabinete, en el gobierno? No y no. Digamos, la respuesta es no a la primera pregunta y no a la segunda pregunta. Sí, déjame hacerte una aclaración con respecto a la primera pregunta. ¿Qué razón habría para que esa pregunta haya existido? Me llama la atención, pero no, claramente no ocurrió ni la pregunta sobre si somos aliados o no, o que nos decidamos, no sé en qué términos me planteaste la pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, no. Gracias. No, chicos. Les vengo explicando acá el tema de la... Qué insistente que son con cosas que... Yo ya les aclaré que nuestra posición, basado en cuestiones científicas de la vacuna, ¿por qué se iría el presidente Milei a vacunar? No tendría ningún tipo de sentido. Gracias. El gobierno de Javier Milei comienza a entender que todo este cambio cultural que ha emprendido el 10 de diciembre, ¿no? Con esta nueva manera de comunicación política, o no, comunicación, porque ellos dicen que la política es la casta, de comunicación gubernamental, ahí queda mejor. De alguna manera es con el Estado retirado de todo. Sin embargo, en la función pública, en el día a día, en un país que es heterogéneo, que tiene un 50% de pobres, que tiene una posibilidad de que el 80% de la gente se caiga del sistema mañana a la mañana, porque no le alcanza el salario si tiene empleo en blanco, porque está desocupado, porque a lo mejor fue echado del Estado, o porque le vino todo con aumento, o porque ya venir a Capital a trabajar prácticamente no le conviene a esa persona porque el boleto de colectivo aumentó. Bueno, está bien, había que sincerar algunos precios, está bien, se los suscribo. Pero la verdad que el argentino está desahorrando desde el 10 de diciembre. Y volviendo al tema de la intervención del Estado, el gobierno de Milei empieza a entender, minuto a minuto, que esa estudiantina fantástica de la campaña comienza a diluirse cuando hay que entrar en la gestión, porque una epidemia de dengue, que puede ser pandemia, en un país y en un mundo que vivió una pandemia en el 2020, necesita inexorablemente del Estado. El Estado tiene que estar, y no es mala palabra. ¿En qué tiene que estar el Estado? Y llamando a la compañía que tiene prácticamente el monopolio de la fabricación de un repelente y decirle, muchachos, ¿qué pasa? ¿No fabrican en abril repelente? No, porque la temporada es diciembre, enero y febrero. Ya se va el calor y se termina. La gente no compra más el naranjita o el verde, porque se van los jejenes de la pileta, se van los... Hay una epidemia de dengue. Entonces, la compañía que fabrica se queda sin el insumo fundamental. ¿Qué hay que hacer? Importarlo. Intervención del Estado. Entonces, en definitiva, el presidente Milei entiende que tiene que intervenir el Estado, por ejemplo, en una epidemia. Digo, no es mala palabra. A veces, no sé si yo me sé explicar. Yo soy una persona que estoy objetivamente contándoles esto a ustedes. Hay medidas de Milei que a lo mejor me parecen que eran necesarias, sí, pero el Estado no puede retirarse de todos lados, porque los mosquitos ya nos picaron. Vuelvo al desahorro. El desahorro tiene un capítulo a partir de abril que hoy vamos a tratar a fondo aquí en Equipo de Noticias. La factura de gas se va a ir muy arriba, un 350% de aumento, y hay distintas categorías y hay distintos estándares que tienen subsidio o van a seguir teniendo la tarifa social. Ahora, hoy vamos a tratar con Darío Martínez, que es exsecretario de Energía, para que nos desgrane la cadena de los precios del gas, desde el BTU en pozo hasta que llega
a una cocina y ni hablar del gas envasado, ¿no? Que es otro tema, que siempre aumenta, ¿no? Y el gas envasado, la garrafa, ¿quién la tiene? La gente que menos tiene posibilidades o que no tiene red. Ahora, yo me pregunto una cosa. El tema de la tarifa de gas, ¿va a impactar solamente en las casas, en los domicilios? ¿O va a ser un desastre en el tema de la propiedad horizontal? Porque suponete que vos tenés un edificio con servicios centrales y ahí vive una señora que enviudó y que le quedó el departamento porque su difunto esposo en la etapa económicamente activa pudo comprarlo. Esa señora va a tener esas expensas exorbitantes porque imagínense lo que va a pagar de gas un edificio, por ejemplo. ¿Cómo se va a discriminar eso? Preguntas que le vamos a hacer a Darío Martínez hoy para hablar a fondo de energía esta noche en Equipo de Noticias. Y el tercero de los títulos de hoy es la trampa de los gobernadores. Y los gobernadores consiguieron lo que querían, que las cajas de jubilaciones tengan los fondos, ¿no? Fundamentalmente, gobernadores del PRO, gobernadores de Juntos por el Cambio. Consiguieron eso y a cambio le dan la aprobación de la ley ómnibus. Gonzalo Prado estuvo ahí. ¿Me dice más o menos, Gonzalo? ¿Por qué me decís más o menos? ¿Por qué? A ver. Bueno, buenas noches, Marian. ¿Por qué te digo más o menos? Porque hay una cuestión clave. En ese encuentro no estuvo ni el titular de Economía, Luis Toto Caputo, ni el titular del ANSES, Mariano de los Heros. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver? Básicamente porque hay dos ítems en la discusión de las transferencias. El primero, capital. Lo que le adeuda a la nación de 2020 a las provincias. Y el segundo, lo que son los fondos que van mes a mes. Las dos personas que tienen que ver con la materia no estaban presentes. Los que tienen la lapicera no estaban. Los que entienden del tema. Bien, vos tenés toda la información, estuviste ahí con los gobernadores. Sí, Me vas toda a la tarde. desgranar y a contar cada punto de la ley ómnibus que quizás se va a votar en general, pero que se va a discutir. Pero hay algo que yo quiero que vos me digas. A ver. ¿Cómo fueron los gestos, las sensaciones, el encuentro, los abrazos del jefe de gabinete que habla poco, va a ir a Sí. hablar al Senado, como lo Sí. manda la Constitución en Sí. unos días? ¿Cómo fue el encuentro con los gobernadores? Fue cordial, fue ameno. Y lo más importante, por fuera del poroteo, terminó con una foto que le sirve tanto al gobierno como a la oposición. ¿Por qué? Al gobierno esto le sirve para demostrar la ley ómnibus ya está, es verdad. Te lo contábamos ayer que iba a salir, que tenía luz verde. Y a los gobernadores para decir, ¿vieron? Nosotros no somos lo mismo que el kirchnerismo. Nosotros tenemos diálogo con la Casa Rosada. Porque en sus respectivas provincias, sus votantes no ven esa diferencia de una cosa es la Libertad Avanza y otra cosa es Juntos por el Cambio. Lo ven igual. ¿Había alguno ligado a Consenso Federal o eran todos del PRO y radicales? Es que en realidad el Hacemos Coalición Federal, Sí. ese bloque, está compuesto por diputados que también le responden a los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio ok. Frigerio. Ok. Entonces hay un mix ahí. Hay un mix ahí, pero no estaba ni Yarlora, No, ni gobernadores del norte, No. ni estaba el tucumano que ya Jaldo, había tampoco. hecho de alguna manera algún No por- acuerdo con la Rosada. no porque acá es un... A ver, hay que entender, esta negociación, esta foto, es un, digamos, quid pro quo entre el gobierno y los gobernadores Juntos por el Cambio. Bien, y un cuarto tema, hoy acá en Equipo de Noticias, si sos empleado en relación de dependencia y tenés un sueldo alto, ¿no? Arriba del millón, te vas a enterar cuál va a ser el mínimo no imponible. Sí. Gonzalo Prado es el único periodista que accedió al número. Hoy te vas a enterar acá, en Equipo de Noticias hasta las 23. Bueno, bienvenidos a todos. Gonza, ¿qué día tuvimos hoy? Uf. ¿Hubo un atentado a la casa de gobierno hoy? Sí, y te puedo decir que yo lo viví en primera persona. ¿Cómo fue eso? Cerca de las 3 de la tarde, Sí. una persona que ya está detenida quiso ingresar por la explanada de visitas y de ingreso de funcionarios a la Casa Rosada, detrás de un funcionario. Ajá. Automáticamente, la Policía Federal, los 3 efectivos que estaban ahí, una de ellas era mujer, le preguntó, ¿usted qué viene a hacer? Yo insisto, estaba detrás de esta persona. Qué Pues bárbaro. yo quería entrar para cubrir la reunión que estaba en curso. Este hombre quería entrar con un machete. En el machete no se sabía que tenía ese machete No se todavía. sabía. Entonces entra y le preguntan por qué. Dice, Ajá. porque tengo una misión divina
de matar al presidente. Mm. A lo que automáticamente un poco se le rieron los efectivos, porque hay que entender ¿Qué esta son? situación. ¿Qué son? ¿Estrellas de Sí, ninja no esto? tengo ni- no sé, de no ninja sé. son... Sí, parecen como... Arandelas son. Arandelas, sí, te iba a Sí, decir, ¿no? parte de un engranaje. Ahí le piden a las otras personas que estaban para ingresar que vayan a la otra puerta, porque ya los efectivos preveían que esto iba a pasar. Y se ve la persona esta detenida que vemos con la musculosa de Boca Juniors, se pone un poco violento, lo corren los efectivos de la Policía Federal, empujándolo un poquitito, como pare porque no puede ingresar, y cuando se cae, se ve Sí. que intenta sacar este machete, automáticamente fue detenido por los efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá traído repelente porque te digo, estar en el pasto te la regalo, ¿no? Y está complicado ahí en la estaba con zona. un look muy, si se quiere, caribeño, ¿viste? Bermudita, musculosa. Bueno, a ver, vamos más allá de la ironía o del chiste, ojo con el tema de la seguridad, digo, a prepararse porque, digo, creo que es el primer episodio que sufre Milei. De este tipo que yo sepa, sí. Recordemos que durante la gestión de Alberto Fernández y también durante la gestión de Mauricio Macri hubo gente... Ah, perdón, la botella del Día de la Asunción. Sí, pero ahí es distinto, fue distinto, porque se trató de un militante que Sí. ya tenía, viste, una, No, bueno, está bien, una pero eso virulencia. está bien, pero hay una situación donde la seguridad tiene que estar atento cada vez que el presidente esté en la calle. Claro, pero esto ya es un punto más allá, porque es alguien queriendo meterse en una dependencia pública, claro. con un arma blanca, con un discurso religioso. O sea, fue bastante fuera de lo común. Yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, perdón que sea autorreferencial, pero yo estaba detrás, también me empecé a reír un poco, porque digo, Claro. ¿viste cuando decís, me tocan Por supuesto. todas? Bueno, a ver, Gonzalo tiene toda la información política para hoy. En instantes, Iván Kachanowski acá para hablar de economía. Hay luz en el túnel, siempre hacemos la misma pregunta. Estamos ya en abril, ¿no? ¿Qué va a pasar con la inflación? Anoche nos contaba Dipache que la inflación de abril va a estar en 10 puntos todavía, no va a estar en un dígito. Así que en un ratito ya llegamos mes 4. Así que si tenés expectativa en la economía, quédate aquí en Equipo de Noticias. Y me quiero ir a Ale Pueblas, voy a caminar, le digo al señor director, me quiero ir a Ale Pueblas porque está con el móvil. Ale, buenas noches, ¿cómo te va? Contanos dónde estás. Marian, ¿cómo te va? Buenas noches. Hoy un día muy importante, la causa del asesinato del empresario Wolfenson, porque a espaldas mías, donde estamos nosotros, se realizó la inspección ocular. Recordemos todo lo que había sucedido, ¿no? Una autopsia que no se había hecho, se dio primero como muerte natural. La familia de este empresario limpió la casa como si nada hubiese pasado. Hay pruebas que se perdieron. La empleada doméstica declara una cosa, que había mucha sangre en un lugar, van a hacer luminol, en ese lugar no se encuentra ninguna mancha de sangre. Bueno, incongruencias por donde las encuentres. Lo importante es que en el día de hoy el personal policial, junto con policía científica, hizo inspección ocular dentro de la vivienda. Primero fueron a la planta alta, obviamente estuvieron tratando de reconstruir qué pudo haber sucedido con el empresario dentro de este lugar y después decidieron estar en la planta de abajo recorriendo los lugares que la empleada doméstica había señalado como posibles lugares donde este hombre había andado. Después dijo que aquí había perdido mucha sangre. Bueno, nada de eso se pudo corroborar hasta el momento. Esta empleada está detenida, tiene muchas incongruencias en su declaración y además se suma en estas últimas horas un guardia de seguridad de 21 años quien aparentemente habría ayudado a esta mujer a realizar, por lo que se la intenta investigar en este momento, el homicidio Ale, pará. de este empresario Detenete de ahí. 71 años. Detenete ahí. Esa persona que la habría ayudado a esta mujer, ¿es un guardia de seguridad del barrio? Así es un guardia de seguridad del barrio que habría reemplazado a una persona dentro de la casa de este empresario que estaba de vacaciones. Ajá. O casualidad sucede todo lo que pasó hasta ahora. ¿Qué se va a hacer en estas horas? Se secuestró el celular tanto de esta mujer como de este joven. Se van a ingresar a ambos aparatos y se van a revisar las conversaciones que hayan tenido uno con el otro, para ver si obviamente hay un grado de complicidad o se habla de algo de lo que podrían hacer. Y atención con esto, la policía científica confirmó que se puede recuperar mensajes eliminados de hace 30 días, Ajá. porque obviamente eso pueden quedar en la nube y también dentro del celular, y ahí van a poder ingresar a prácticamente todas las conversaciones. Bueno, vamos a retomar toda la causa, porque, a ver, cuando muere Wolfenson, no sé si tenemos por allí una foto, comenzaron a tejerse un sinnúmero de hipótesis, porque rememoraba el caso García Belsunce, un caso de
de una muerte ocurrida dentro de un country, ¿no? En ese momento, toda la sospecha de los fiscales que investigaron se posaron sobre la familia, porque era una familia ensamblada o desmembrada, ¿no, Ale? Vos tenías una mujer Sí. con una hijastra y tenías a los hijos de otra mujer por otro lado. En ese momento, todos comenzaron a ser sospechosos por algunos movimientos bancarios que inclusive hizo la hijastra. Allí, ni bien se conoció la muerte de Wolfenson, cuya esposa o pareja o novia estaba viniendo de viaje. Es decir, ella quedó afuera de la escena del crimen porque estaba viniendo de viaje. Cuando comenzó la Sí, trazabilidad... además la limpieza del lugar. Claro, exacto. Porque aparte el primer testimonio que se tenía era precisamente de la mucama. Digo, la mucama. Ahora, ¿los fiscales qué dijeron? No vamos a meter presa otra vez a una mucama como nos pasó con el caso del parricidio de Vicente López, que se comieron un buzón. Detuvieron a la empleada no tenía nada que ver, y la dejaron caminar, Ale. La dejaron caminar a la empleada y buscaron las inconsistencias, ¿no? Además de las declaraciones que son inconsistentes con lo que después Policía Científica estuvo corroborando en el lugar, se la vio, gracias a las cámaras de trenes argentinos, portando cosas de este empresario, llevándoselas a su domicilio. Entonces ahí también donde se siembra la duda de por qué llevaba un parlante Bluetooth y algunas cosas de este empresario en su poder a su domicilio. Después todo lo demás. Claro. La limpieza de la escena del crimen, diciendo que acá había sangre, ya se iluminó, no se encuentra ninguna mancha de sangre. Claro. Primero lo dan como muerte natural. O sea, es un caso bastante complejo, Mario, que llama mucho la Sí. atención y haces muy bien a rememorar Sí. a quien se terminó de definir hace poco el caso de García Belsunce. Yo creo igualmente que todo el tema este de los certificados de defunción o los médicos legistas que concurrieron a la escena del crimen tiene que ver con la desidia de aquellos que llegan, ven una escena, se dejan llevar por lo que le dicen los familiares y firman y no constatan nada. Porque la verdad que la manera en que estaba Wolfenson, el nivel de heridas que tenía, vos no podés poner en un certificado un paro cardiorrespiratorio o un infarto. Era un hombre que tenía heridas cortantes en el cuello, golpes, ¿no? Que tenía sus manos todas fisuradas en la yema de los dedos, producto de que se había defendido de ese hilo tanza o ese presunto hilo tanza que utilizaron para ahorcarlo. Es decir, a mí me parece que el papel ese de los médicos no tiene nada que ver con el crimen. No, tal cual. Y además, la similitud con Belsunce, nuevamente, ella tenía 4 orificios de bala en su cráneo y nadie lo percató. Lo pegaron con la gotita pensando que era del golpe. Bueno, acá los médicos miraron para otro lado, no vieron el estado que tenía el cuerpo de este empresario. Exactamente. A ver, son determinantes las cámaras, vuelven a ser determinantes las cámaras de seguridad. Y el dato que conocimos después de mucho tiempo, de que esta chica, esta mujer, esta muchacha que hoy está detenida, solamente trabajó un mes, ¿no?, en la casa de Wolfenson. Era una mucama relativamente nueva, ¿no? Sí, y además en la relación con este joven de 20 años es José J, se conoce solamente eso, es empleado del barrio y trabaja en el ingreso en entrada y salida del servicio. O sea, ella habría tenido una relación con este muchacho bastante más cercana que con cualquier otro y este hombre había ingresado a la vivienda. Por eso en las últimas horas se trata de determinar las charlas y por eso se quieren abrir los celulares para saber qué habló esta mujer con este joven, que hasta ahora las declaraciones y los horarios tampoco cuadran con lo que era su guardia y su movimiento dentro del barrio. Te voy a sumar que este hombre, yo sé el apellido, con J empieza, le llamó la atención a los fiscales porque declaró algo distinto que otro custodio de seguridad que también entró a la escena. Es decir, no había relación, es decir, uno no se acordaba del otro. Ergo, alguno de los dos no había estado en el momento, ¿no?, cuando estuvo el otro. Entonces ahí esto le llamó la atención a los fiscales y ahí comenzaron a tirar del ovillo, ¿no? Y llegan después con el tema de la celda telefónica de Wolfenson, cuyo celular se activa en el mismo lugar donde estaba la mucama, ahí dan con las imágenes y ahí comienzan a cerrar el círculo. Ale, impresionante este caso, la verdad que te desvela, te desvela la trama, pero no deja de ser un crimen atroz. Atención lo que vaya a suceder mañana. Sí.
Atención a lo que va a suceder mañana y si tenemos alguna, antes que termine obviamente el programa, alguna primicia respecto a esto, porque es minuto a minuto, no se deja de trabajar, porque los fiscales pidieron una respuesta y están obviamente intentando llegar a resultados y quieren saber qué pasó en esas horas ciegas dentro de este country y en esta vivienda de Pilar. Alejandro Pueblas, gracias. Un gran abrazo. Por favor, Mario. Bueno, 21 a 26 minutos. Bueno, en instantes, aquí el amigo Gonzalo Prado nos va a contar todo sobre política, todo sobre la reunión de los gobernadores. ¿Vos pensás que que se va a aprobar todo o no? ¿Por sí o por no? La ley, La ley. ómnibus, todo. ¿Sí? ¿Lo van a aprobar en diputados? Pero, perdón, no es algo que diga yo. Ayer lo dijo claramente Rodrigo de Loredo, el titular del bloque de la UCR. Lo dice la gente del PRO. Con los 11 diputados del PRO, Radical y demás, ¿alcanzan con la cantidad de...? Ya ¿Sí? está todo cocinado porque el gobierno tuvo un enfoque distinto esta vez. Ajá. Dialogó con los jefes de bloque, dialogó con los gobernadores, consensuó una ley ómnibus que quizás no tiene todos los artículos que quisiera el presidente Claro. Javier Milei, pero tiene lo suficiente sirve. para mostrar una primera victoria legislativa. Ahora me lo contás, porque también está el Senado, que es otra incógnita. El Senado... A ver, tirame 5 puntos a ver qué tiene la ley. Lo más importante. Facultades delegadas Bien, las va a tener. sí. ¿Para qué? ¿Sabemos? Para poder hacer la distribución de partidas Claro, necesarias. superpoderes. Sí, pero menos de lo que tuvo Alberto Fernández. Ajá. Por eso es XS. Va a tener también una cuestión vinculada a la reforma del Estado, algunos procesos que quería la Casa Rosada. Con privatizaciones incluidas. Va a haber cambio en esas privatizaciones, ya te lo explicamos acá, la lista se hace un poquito más concreta. Va a tener también la potestad de avanzar con algunas reformas vinculadas a cuestiones tributarias. Bien, ahí después vos nos vas a contar la primicia del tema de impuesto a las ganancias. Sí. Lo vamos a desdoblar en el comentario. Y ¿Qué después- pasa con la ley laboral? Porque me contaron que hay un capítulo de la ley laboral que lo desestimó el gobierno para no entrar de lleno en conflicto con los sindicatos. Hay dos cuestiones. La semana que viene la UCR va a presentar básicamente el capítulo laboral del DNU Ajá. como un proyecto de ley y a la par la CGT está negociando con un sector del peronismo el suyo. ¿Por qué? La UCR quiere darle otro gesto a Milei, básicamente debido a que la reforma laboral que planteó la Casa Rosada es muy similar a la que quiso llevar adelante en su momento Raúl Alfonsín, Ajá. con algunos cambios de época, ¿no? Por algunas cuestiones que se fueron actualizando. Y el peronismo, y sobre todo la CGT, se dio cuenta, che, nos estamos quedando afuera de esto, porque la va a hacer alguien que por ahí no es tan afín a nuestros intereses. Intentemos presentar un proyecto más, si quiere, superador. El tema del aporte sindical es lo que no quitarían. Y hay otro tema que también da mucha rispidez. ¿Cuál? La duración de los mandatos y la posibilidad de reelección. La Casa Rosada quiere una ley donde se en los limite a 2 sindicatos. mandatos. En los sindicatos. Los el sindicatos tema de la no quieren saber reelección. nada con eso. Claro, claro, exactamente. Bueno, en un ratito seguimos charlando. Dale. Dale, ¿Me voy a gracias. Iván ahora? ¿Sí? ¿Ya? Sí, claro. Iván Kachanowski está con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy ¿Todo bien. en orden? Todo en orden. Bueno, mes 4, Iván. Mes 4, ¿cómo llegamos? Mirá los bolsillos. Bravo, ¿no? La gente que nos está viendo. Bueno, pasó Complicado, de todo en 3 meses, ¿no? O 4, en verdad. 4 meses donde yo creo que hubo 3 shocks muy fuertes. Uno en el fiscal, uno monetario y uno cambiario. Pero los 3 shocks son transitorios y eso es lo que tenemos que entender. Todo lo que estamos viendo, todas estas medidas que se fueron tomando son transitorias y lo que falta ahora ver es cuál va a ser el verdadero plan económico, el verdadero plan de estabilización, porque todos estos ajustes que fuimos viendo no se pueden sostener en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista fiscal vimos que hubo una licuación muy fuerte a la jubilación y ya vemos que hay una nueva fórmula jubilatoria. Eso no se va a repetir en los próximos meses. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a tener un equilibrio fiscal? Toda esa parte... Todavía no está claro. no está claro. Da la sensación de que por ahora lo atamos con alambre, ¿no? Digo, no hay un plan de estabilización. Son medidas Son medidas de emergencia. de emergencia. Que siempre hubo planes de estabilización, antes hubo medidas de emergencia. Ajá. Milei las tuvo que hacer mientras gobernaba y ese fue su desafío extra. Entonces todo esto que estamos viendo es el acomodamiento previo para lograr algún plan de estabilización que en algún momento tiene que dar a conocer que todavía no conocemos. Ujú. Esto es emergencia. Esto es emergencia.
¿Cómo se explica un dólar prácticamente por debajo de los 1.000 hoy? El dólar blue, ¿no? Estoy hablando. Bueno, ahí tenés dos cuestiones, te diría. Una es que, digamos, el shock monetario fue muy fuerte en el sentido de que se paralizó la base monetaria, que con la inflación que hay, en términos reales, cae muy, muy, muy fuerte. Entonces no tenés pesos para comprar dólares. Básicamente no hay pesos en el mercado, no hay pesos en la plaza. Fíjate que bajaron la tasa de interés hace no mucho y nadie fue al dólar. ¿Por qué? Porque no hay pesos. El otro punto es que los importadores que estaban comprando dólares en algún momento, ahora no lo están haciendo, están con el BOP real. Entonces esa compra de dólares potencial viró al BOP real, pero eso también tiene un límite, porque tiene un objetivo de recaudar 10.000 millones de dólares, ya andamos por los 8.000. Eso cuando se acabe te genera dos problemas, que pueda volver a crecer la demanda por los dólares y que eso era un factor contractivo de la base monetaria muy fuerte que desaparece. Claro. ¿Cómo haces para mantener la base monetaria estable como venís haciendo? Por eso también es transitorio. Claro, ahí tenés el tema y lo ato con el tema del retiro del cepo o el levantamiento del cepo. Digo, ¿cuándo el presidente Milei podría levantar el cepo y en su efecto, qué podría pasar con el dólar? Bueno, yo creo que hay señales muy buenas para intentar hacerlo, ¿no? Porque, digamos, la brecha no es tan grande. Vos ya viste que bajando la tasa de interés la gente no se fue al dólar, es decir, no estás teniendo una corrida contra el dólar. Antes de que empiece a crecer la brecha, que se empieza a generar desconfianza, digamos, todavía está en su luna de miel, digamos, porque Milei va a tener una luna de miel extendida, más larga de lo normal. Yo creo que es un momento, yo creo que es un error esperar a hacerlo más adelante. Vemos que está viendo si vienen estos 15.000 millones del fondo y tratar de tenerlo de resguardo para levantar el cepo por si hay una corrida, entiendo la precaución, pero creo que también es riesgoso esperar, ¿no? ¿Cuándo sería el momento justo? ¿Qué te parece? Jugate. Y mira, Estamos en abril 4 hoy. Yo creo que cuanto antes lo haga mejor, digamos, que no es necesario esperarlo del fondo porque vos estás viendo que está esta paz cambiaria, ¿no? Fíjate, te está liquidando el campo. Estás en época de cosecha, de que se liquida, perdón. Acordate cuando lo hizo Macri, también crea otro contexto que no es exactamente igual, pero lo pudo hacer rápido porque había confianza. Y ni hablar si la ley ómnibus finalmente sale. Eso también le va a dar un espaldarazo de confianza. Digamos, hoy tiene la ventaja de que tiene esta luna de miel extendida, que no hay pesos para comprar dólares porque secó la plaza, porque sacó todos los pesos de circulación, y porque tenés a los importadores comprando BOP real y no dólares. Claro. Entonces, yo creo que es un gran momento para hacerlo. Ayer estuvo acá también Dipache, ¿no? Que también es economista, y presentó un informe del diario El Cronista comercial, que recopilaba las perspectivas inflacionarias de varias consultoras. Y se encendió una luz amarilla acá en el piso, porque la verdad es que abril y mayo todavía tienen una inflación, según las consultoras o el promedio, fuerte. ¿Vos lo ves así también? Bueno, a ver, abril va a ser un mes bravo, ¿no? Tenés muchos aumentos. Tenés gas, tenés electricidad, tenés el transporte, tenés prepagas de vuelta, tenés combustibles que ya ocurrió, es decir, creo que es el primer mes que hay mucho condensado y así todo yo creo que va a dar muy similar a marzo o un poquito por abajo, es decir, no va a dar... Es decir, en vez de 13 te va a dar 11. Sí, ponele. Yo creo que va a dar de 2 dígitos, pero ya acercándose al dígito. Pero para todo lo que vos estás sincerando, no es un mal dato, ¿no? Obviamente que visto el dato suelto, suena horrible. Y es fuerte. Obviamente. Es fuerte, 2 o 3 meses más de 10, 13%. Porque hay muchos de rubros que están indexando todos los meses por inflación. Sí, pero hay que entender dos cosas. Una que es difícil que esto se haga más rápido de lo que se está haciendo, porque el plan Platita de Massa imprimió demasiado dinero y todo eso lo vos estás viendo los efectos ahora, combinado con sinceramiento de precios, ¿no? Que los tenés que hacer. Sí, hay abuso de precio también, ¿eh? No, hay abuso. La Argentina está cara en dólares. Hay vivos que están cobrando cualquier cosa también. Digámoslo con todas las letras. No, que siempre te pasa cuando los precios relativos se distorsionan tanto, entonces nadie sabe lo que van las cosas y a ver, lo vemos, por ejemplo, el café, ponele, o no sé, lo vimos con los huevos de Pascua, o lo ves con, no sé, una botella de aceite. Hay lugares que te sale de un precio, en otros lugares otro. Estoy de acuerdo, ¿no? Y no lo justifico ni mucho menos. Lo que te quiero decir es que es algo inevitable que va a pasar en un proceso donde vos tenés que sincerar los precios. Es decir, porque está todo tan distorsivo y bueno, los vivos están y se van a aprovechar. Lo que sí te puedo decir es que cuanto más rápido puedas solucionar estas distorsiones, esas vivadas empiezan a acabar. Y eso tiene margen, tiene lugar cuando nadie sabe cuánto valen las cosas. Claro. Y este es un desafío enorme, pero bueno, yo creo que el gobierno apunta a mayo, junio ya tener una inflación de un dígito y estimo ahí, ya no sé, yo creo que lo que harían en su lugar es acelerar un poco el ritmo de devaluación que viene al 2% y eso se empieza a atrasar, ¿no? Ajá. Ahora, Iván, el gobierno recién hoy tomó una medida, si se quiere, de libre mercado de abrir la importación de repelente.
¿por qué tiene que esperar a esto y no avanzar con medidas de corte más liberal fieles a su discurso? O sea, a mí lo que me choca es esa doble cuestión. Para las cuestiones no podemos dejar que entren repelentes porque no, viste, importación y demás, protejamos a los que están trabajando, pero tampoco te abastecen el mercado o te lo abastecen un precio que no se puede pagar. Sí. A ver, sí creo que vos ves un Milei distinto a lo que fue campaña y a lo que es Milei presidente. Obviamente que, por más que no le guste, digamos, está siendo mucho menos liberal de lo que planteaba en campaña. Porque la importación, digamos, la realidad, o sea, va a servir estos días, pero ya te lo dice Quirós, te lo dice Kreplak, te lo dicen las autoridades sanitarias. La peor parte de la cuestión vinculada al dengue ya la estamos transitando porque las temperaturas ahora van a empezar a bajar. Sí. O sea, es como si querés para la tribuna esto de ahora te abro la importación. Sí, y digamos, tuvo lento de reflejos ahí en ese sentido. Ahora, la lógica de que no se abran las importaciones en general, no para LOF, es que la debilidad que tiene el mercado laboral en Argentina. Entonces vos tenés que primero volver a Argentina competitivo y después ir abriendo, ir haciéndolo gradual. Acá pasó una cuestión de emergencia del dengue que coincido que estuvieron lentos de reflejos, pero el espíritu es vos tenés que hacer las reformas paralelamente mientras abrís. Porque si las haces sin las reformas, generás un problema acá en el mercado laboral porque Argentina no es competitivo. Y por eso en ese sentido van más lentos. Pero lo que pasa es la debilidad en el Congreso, que se habla mucho, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para pasar las leyes? ¿Qué leyes pueden pasar con un gobierno que no tiene músculo político? Va a tener que esperar a las legislativas. Entonces esto va a llevar más tiempo de lo que decimos. Al final va a ser una cuestión gradualista o no. Todo eso no está claro hasta que no veamos este plan de estabilización o plan económico que estamos esperando de alguna manera todos. A ver, lo que estás diciendo acá la producción le hace acordar a una metáfora de un trío que fue memorable, que son los Tres Chiflados. Mirá este sketch, a ver si no es más o menos lo que pasa con la economía. Míralo. Mirá, la pérdida, ¿no? Estirar el caño, ¿no? Tapar de un lado. Está en inglés, ¿ves? Tapan de un lado, sale del otro. Digo, ¿es la metáfora de la economía argentina? A ver, yo te diría que es la metáfora de la Argentina de hace 12 años, digamos. Siempre es el parche acá, que no se hunda el bote, ahora se me entra agua por acá, entonces el parche va ahí. Entonces Argentina hace 10, 12 años que está a pleno parche. Y es más, te diría que por ahí hace más. Lo triste de Argentina es eso, que nunca viene una planificación de cómo salir, un plan de estabilización, y lo que terminas haciendo son autopsias cada 10 años. Está bien, pero digo, también la Argentina ha apelado a eso de los parches, porque nunca ha habido un plan serio de decir, vamos a generar trabajo genuino, privado, vamos a evitar que el Estado sea el gran empleador, demos las condiciones a las pymes, demos las condiciones a los importadores, Digo, ¿no se sentaron a planificar un país a largo plazo, o no? Bueno, pensá también que en los últimos 20 años 4 gobiernos fueron kirchneristas donde no creen mucho en esto, ¿no? Entonces la pausa que tuviste en el medio de Macri intentó hacer algo de esto gradual, que no salió bien, donde también el contexto era una población que no acompañaba los cambios. Está bien, pero vos escuchás hablar a aquellos que defienden las bondades de los 20 años de los Kirchner y te dicen, era un modelo de expansión, era un modelo de consumo, donde la virtuosidad te la daba el consumo, el círculo virtuoso. Era un modelo... ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en eso? No, hay un modelo que los precios de los commodities te acompañaron mucho y pudiste crecer en la primera etapa, si querés, del 2003 al 2007, después de 2007 hasta mediados del segundo gobierno, y después te estancaste. Y ahí que tendrías que haber tomado medidas de contención o sintonía fina, como en un momento se llamó. Lo que pasa es que como le crecían los ingresos, empezaron a crecer el gasto público y a ofrecer empleos, digamos, de hacer crecer el empleo público de una manera que no es sostenible, cuando vos lo que tenés que hacer es volver competitivo al sector privado, ¿no? Claro. Y, digamos, no es normal lo de Argentina. Si la región tiene un gasto público que es alrededor del 25% del PBI, Argentina está en 45%. Y antes del 2002 estaba acorde a la región. Claro. Lo cual vos no podés alejarte tanto del promedio. Ahora, digo, el gobierno de Milei, con estas medidas de estos 4 meses, ¿está generando las condiciones para la creación de desempleo genuino o para darle al privado la posibilidad de que pueda tomar gente o no? Todos estos shocks son transitorios y no se pueden sostener. O sea, no vas a poder seguir comprando dólares a este ritmo. No vas a poder tener congelada la emisión monetaria tan fácil y ni que hablar del déficit fiscal que le hiciste pateando algunos pagos, licuando, que eso no lo vas a repetir.
todo esto es el prequirúrgico, si querés, digamos. Bueno, Claro. Vos necesitas ahora pasar a la sala de operaciones y no sabés quién te va a operar todavía, ¿no? Claro. Digamos así. Igual también me parece que el gobierno, ahora después lo va a ampliar ahí Gonzalo Prado, tiene que ir a una reforma tributaria, digo, tiene que ir también a una situación de comenzar a hacer descender determinados impuestos que son distorsivos para la producción, ¿no? Y sí, estás entre Argentina, tiene alrededor de 180 impuestos, tiene impuestos distorsivos, el peor de todos para mí es ingresos brutos, y vos mirás cualquier país, 180 impuestos tiene. entre los provinciales y municipales más o menos andás por 180, por ahí es un Claro, poco menos, claro. Y la recaudación se explica por 4 o 5. O sea, el resto son cuestiones pensadas para sectores que lo que terminan haciendo, en algunos casos, es favoreciendo el proteccionismo o como lo pasa con el registro automotor, que genera, viste, suspicacias y, che, ¿cómo puede ser que pago 3 veces el mismo impuesto? El 90% de la recaudación está explicada por 6, 7 impuestos. Entonces ahí hay una sobreabundancia de impuestos que te traen costos burocráticos, que te traen un montón de costos de funcionamiento del Estado que vos podrías ahorrar. Claro. ¿No? Entonces hay mucha tarea para hacer ahí. A ver, aparte, ponete en el lugar de los empresarios también. Hay empresarios que pagan 20 impuestos al mes. El mes tiene 20 días hábiles, están pagando un impuesto por día. O sea, Claro. hoy la cabeza del empresario está pensando en qué impuesto tengo que pagar hoy, no cómo genero valor. Claro. Entonces se distorsionó todo ya con esta. Ahora, si levantás el cepo, ¿desaparece el impuesto país? Si levantás el cepo, desaparece el impuesto de país y ahí tenés un problema porque es de los que más recauda. Claro, ahí cómo haces, porque se termina, se clarifica el dólar, chau, no hay impuesto país. Bueno, O lo van a poner para todos aquellos que vayan a comprar dólares. No, lo que necesitas es una recaudación alternativa. El problema es Claro. que hoy te cae la recaudación en términos reales. Entonces vos si estás logrando un superávit fiscal es porque destruís el gasto, porque el ingreso te cae. Vos lo que tenés que ver es cómo lograr que la actividad empiece a recuperar para que los impuestos empiecen a generarte ingresos y no dependas tanto de la licuación, que es lo que está pasando mayoritariamente. Antes de ir a un informe especial sobre el trabajo, que quiero que lo veas, quiero preguntarte si se va alejando en la Argentina la posibilidad de una convertibilidad o de una dolarización o de una canasta de monedas. ¿O pensás que todavía el presidente lo está pensando? Yo creo que en su cabeza siempre está presente, pero creo que bueno, un poco el pragmatismo le va ganando, ¿no? Fíjate que en campaña se hablaba más de dolarización y hoy habla más de competencia de monedas, por más que por ahí siempre dicen que habló de competencia de monedas, la idea que quedó fue dolarización y hoy la dolarización en la cabeza de Milei es el peso va a competir con el dólar y se va a dolarizar Claro. si la gente elige el dólar. Claro. No, si elige el peso, elige el peso. Perú, una economía bimonetaria, Sí. ¿no? Ir a ese modelo. Perú es ¿no? interesante porque cuando empezó, el 70% de los depósitos fueron en dólares, el 30% en pesos y 30 años después es al revés. O sea, te En soles, desdolarizó. Lo de Perú. Lo de Sí, Perú, o sea, decís. que Claro. cuando vos haces la tarea fiscal, lo que terminó pasando es que al principio hubo más dólares, pero después se revirtió y tenías más soles peruanos que dólares en los depósitos. Mirá El vos, el caso dato. opuesto es Ecuador, que Claro. Ecuador quiere, lo ha intentado en alguna que otra vez, salir de la dolarización y el ecuatoriano dice, no, pará, no, a mí déjame a George Washington que me siento cómodo, me siento seguro con George. Con George. Bueno, te voy a mostrar, Iván, este informe que hizo Argentina en Datos. Es sobre el empleo. Escucha. En Argentina el empleo formal privado está estancado desde hace más de 12 años, pero hay sectores que han podido escapar de esta realidad. El potencial productivo de Vaca Muerta trajo consigo un crecimiento del empleo registrado privado en la provincia de Neuquén que es 10 veces más grande que el promedio nacional. En este sector el contrato de trabajo es a plazo determinado, tiene una fecha de inicio y finalización, con una indemnización preestablecida. De todos los trabajadores registrados del país, los de petróleo y gas son los que más ganan. Otro ejemplo de un sector de buenos salarios es el automotriz, donde no rige un convenio general y los acuerdos se establecen por empresa. Mientras tanto, la industria del conocimiento, que funcionó hasta ahora sin convenio colectivo, es el sector que mayor crecimiento tuvo en la última década. En Argentina, la última modificación sustancial del mercado laboral data de hace más de 50 años, pero hay casos paradigmáticos, como los que vimos, en los que la combinación del potencial productivo que atrae inversiones, más la búsqueda de sortear las rigideces del contrato de trabajo actual, ha permitido dinamizar la creación de empleo. El empleo está cambiando en todo el mundo, y los sectores donde empresas, trabajadores y sindicatos encuentran modelos de crecimiento alternativos a los del pasado. De Argentina en Datos. ¿Qué te parece? ¿Podemos ir hacia un modelo así? Yo creo que hay que ir hacia un modelo así porque lo que está claro es que no funciona. Fíjate que el primer dato que te tira es que el empleo privado hace 12 años que no crece. Claro. El PBI hace 12 años que no crece. Es una Claro. correlación interesante. Es decir, que vos tenés que generar empleo privado productivo para que la economía crezca y para eso tenés que cambiar las reglas de juego.
Y el problema es que el mercado laboral es muy rígido, Claro. buscando proteger al trabajador, pero lo protege tanto que al final lo perjudica. Porque vos para contratar a una persona básicamente lo tenés que adoptar de por vida, porque después no podés Claro, tal cual. ubicarlo en otra parte. Tal cual. También tenés un tema con la República Argentina y es el poder que tienen los sindicatos. Pero no el poder, en la etimología de la palabra poder, de decir protejo al trabajador, que me parece que es legítimo esto porque está en las leyes, está en los derechos adquiridos, sino en el tema de los sindicalistas, el nivel de sindicalista que tenemos, a eso voy. ¿No? Bueno, es un poco lo que estabas ahí comentando, ¿no? Digamos, yo creo que hay parte del sindicalismo que ve que se vienen cambios, que entienden que igual hay que hacerlos porque a algunos de ellos les va a favorecer, porque ellos viven de la cantidad de gente que está en el empleo privado, también los tiene que representar. Y si eso está estancado, el negocio no crece, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, hay parte del sindicalismo que yo creo que ve esta oportunidad ahí. Yo lo que estoy diciendo es, ¿está bien que haya sindicatos? Sí, está bien. A ver, Francia, país del primer mundo, tiene sindicatos, y sindicatos fuertes también. ¿Sí? Que defiendan a sus trabajadores, que defiendan a sus trabajadores. Ahora, vos no podés tener trabajadores pobres y sindicalistas que andan ¿me No, entendés? y la mejor forma de Es solucionar eso rarísimo. es generando competencia, ¿no? Y esto de que no puedan ser reelegidos más veces, te va fomentando Bueno, un poco eso, a ¿no? ver, se perpetúan en el poder también. Y bueno, y ahí es cuando vos tenés el poder fácil y nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede competir, es cuando empiezan a ocurrir estas cuestiones, ¿no? Digamos, Claro. bueno, me favorezco yo, no, total nadie va a venir a sacarme. Entonces, todo esto se soluciona fomentando la competencia, ¿no? Digamos, Claro. hay que ir para ese lado. ¿Qué te parece los despidos en el Estado? Lo que ha pasado en las últimas 24, 48 horas, 72, de 15.000 personas afuera de las distintas reparticiones. Bueno, a ver, el Estado claramente está sobredimensionado, ¿no? De pensar que del 2003 al 2018 más o menos se sumaron 1,5 millones de empleo público, y en verdad son más porque hay monotributistas que están como monotributistas pero hacen empleo público y no todo eso es empleo genuino. Entonces yo creo que el gobierno se fue tomando un trabajo de identificar, bueno, cuáles de estos trabajadores ni siquiera estaban yendo a la planta o no estaban haciendo algo, y es un gasto que estábamos terminando pagando todos. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría es que haya una negociación como está ocurriendo ahora, más fácil para que la ley ómnibus salga y que facilite avanzar hacia una reforma laboral, que en definitiva el desafío de Argentina es cómo meto gente que está sobrando en el Estado, en el sector privado, cómo meto a los informales en el sector privado, Claro. gente que tiene subsidios en el Claro, sector y después privado. no caer en injusticia. Creo que reincorporaron al muchacho del servicio meteorológico que habían echado después de 20 años, creo que lo reincorporaron. Digo, vos tenés casos de técnicos que hace 20, 30 años que están en el Estado, que no son ñoqui ni son activistas políticos. No, totalmente. No es sinónimo estar en el Estado de hacer ñoqui, ¿no? Entonces, por eso... Bueno, por eso te digo, porque Bien. se engloba todo, ¿viste? En No, esta historia. no, tampoco todo el Estado es casta, digamos. Exacto. Y igual hay mucha gente que ve con buenos ojos esto de que despidan gente del Estado y Pero a ver, que levanten esas banderas. Perdón Te que digo, interrumpa, ¿no? Pero a ver, ahí lo contábamos ayer. Todos tenemos un conocido que entró de forma no regular al Estado. Sí, es verdad. Y que eso. tiene un nivel y que tenía una forma de contratación inadecuada. El problema está en que los gremios del Estado y las propias políticas de contratación estatales durante muchísimo tiempo fueron o miraron para otro lado o fueron Sí. irregulares. Sí, no existen los concursos para ingresar. No Muy existen pocos más. concursos, prácticamente. Perdón, hasta a nivel salud lo hicieron. Con una, Hay- a ver, hay becarios, como el residente. Sí, Como tenemos residentes y tenemos becarios que hacen la misma labor que el residente, pero no rindieron el examen de claro, residencia. totalmente. Totalmente. ¿Por qué? ¿De qué profesión es esa? La medicina. La medicina. En la medicina, en los hospitales, vos tenés a los residentes Sí. que tienen que rendir un examen después de salir de la facultad de medicina, que llegan por mérito a un determinado hospital, o sea, los que mejor rinden, los mejores resultados, obtienen las mejores residencias, en la especialidad obviamente que eligen, y después tenés otros que son becados, que hacen la misma labor que el residente, pero no tienen el examen de ingreso, el Claro. examen de residencia. Tal cual. ¿Eso qué es? Claro, exactamente. No- Bueno, ¿me esperás un poquito, Iván? Sí. ¿Me esperás un ratito? Porque Gonzalo Prado tiene información exclusiva sobre el impuesto a las ganancias. Así es. Nosotros prometimos acá desde el arranque del programa, No se va a llamar más impuesto a las ganancias. claro, el impuesto a la renta es Tampoco. a los ingresos. Ingresos personales. Ahí está, ingresos ¿Sabés personales. por qué? Tiene una explicación fiscal. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el ingreso a las ganancias, acá tengo la placa. Vamos Ahí a empezar por está esto. la información exclusiva. Ahí El está. piso en mano
que se le va a proponer a los gobernadores la semana que viene para destrabar esta cuestión es de 1.6 millones. ¿Eso para casados con 2 hijos o solteros? No, eso para solteros. Solteros. Es decir, que el casado con hijos va a ser más arriba. Sí. ¿No es una cifra muy grande en virtud de lo que quería el gobierno? Yo te diría que vos pensás que ¿Hay las mucha gente personas que gane arriba de 2 millones de pesos? Sí. ¿Sí? Los que pagan ganancias, sí. ¿Hay mucha gente que gana 2 millones de pesos en la República Argentina? Tenés gente que gana arriba de 2 millones de pesos, sí. ¿Sí? Sí. Pero la verdad, digo, tanto debate para una ley para la gente que gana arriba de 2 millones, me parece, yo no sé, a mí me parece que debe ser bruto eso, 1.600.000. Es ¿Es malo. en bolsillo? Hay muchos trabajadores en relación de dependencia Sí. que ganan más que eso. Lo que pasa es que están concentrados, por eso no salía, por eso había mucha, digamos, resistencia de los gobernadores de Juntos por el Cambio a acompañar eso. Cuando decís concentrado, ¿por qué? Porque están localizados en distritos muy puntuales. Por Claro, el sur, ejemplo, los petroleros, por ejemplo. en el sur de los petroleros, en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA está la mayoría de las personas en el AMBA, digamos, está la mayoría de las personas en relación de dependencia que pagan ganancias en lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Santa Fe y de Rosario, Paraná en Entre Ríos, o sea, es muy puntual, por eso que están concentrados en ese sentido. Pero sí, y más aún con los aumentos paritarios que se dieron. Por ejemplo, el régimen de los bancarios, Sí. por ejemplo, lo que es camioneros, lo que es aceiteros, lo que son la industria del neumático, lo que dijiste vos bien recién, los petroleros. Hay bastantes trabajadores que van a quedar digamos, grabados por este nuevo impuesto a los ingresos personales. ¿Y por qué te hago esta salvedad? Y después te explico cómo es el detalle. Porque hoy por hoy sigue rigiendo el impuesto a las ganancias, se eliminó la cuarta categoría, pero no se coparticipa. Claro. Lo que recauda el Estado Nacional por los sueldos, que creo que es estar más arriba de 15 salarios 15 mínimos vitales y móviles. no lo reparte contra las provincias. Tiene un nombre técnico que ahora no lo recuerdo, por ahí acá Iván me puede asistir, pero eso es solamente para el Estado Nacional. Entonces, con esta nueva ley a los ingresos personales, que hay que ver si los gobernadores la aceptan, yo creo que van a estar bastante de acuerdo. Vas a tener el piso, va a ser 1.6 millones en mano, lo que en bruto va a ser entre 1.8 y 2 millones por mes. Eso para los solteros. Sí, se va. Es decir, que los casados va a ser más arriba. 5%. 5% va a ser, 5% base. va a ser el descuento primer mínimo. índice de percepción. El descuento mínimo, 5%. Descuento mínimo. Y De 5 a después 35. va a tener una renovación trimestral Ajá. por inflación, que acá el gobierno va a aprovechar en los momentos de paritarias, ¿no? De acuerdos, acomodarse, recaudar un poco más y después dar un poquito de la soga, digamos, para permitirle al asalariado tener un puchito más. Se va a renovar cada 3 meses, va a tener un nuevo nombre y se van a mantener las escalas del proyecto original. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? La primera del 5%, Sí. la segunda es un monto fijo y el 9% del excedente, y así hasta llegar al 35%. Y tienen que corregir el tema que viene de arrastre del 2023 por lo devengado en 2023. Bueno, ahí tienen es que corregir eso, si no hay empleados que van a tener que devolver dinero. Esa va a ser una de las cuestiones. Vos vas a tener cómo vas a actualizar las alícuotas, mejor dicho, Sí. los topes, hasta qué momento, cuál es el piso y cuál es el techo en cada una de las 9 que va a haber. Y además, cómo tenés en cuenta eso. Pero para que te hagas una idea, en la cuarta categoría anterior, todo salario que se pasaba tributaba el 35%. Ahora, perdón, Sí. $2.000, que son 2 millones de pesos, es lo que gana un lavacopa en los Estados Unidos. ¿Paga ganancia un lavacopa en los Estados Unidos? Pero bueno, pero ahí está bien, pero hay una cuestión ahí. Está bien, pero Perdón. paga Perdón. impuesto Sí, al... pero no paga ese impuesto, pero un ingreso de $2.000 por mes en Argentina es un ingreso que está entre, si vos querés, el 10-15% de los que mayores ingresos tienen en la Argentina. El salario está muy bajo en comparación con la región. Lo que sí tiene esto, que acá viene la progresividad, es que el sueldo que antes pagaba 35%, ahora para tributar eso tiene que ser de, según las escalas anteriores, $14.000 mensuales.
O sea, ok. el que más tiene va realmente a Vale. tributar más. ¿Así crece un país sacándole al empleado? Bueno, yo creo que lo ¿El que importante puede acá, ahorrar o aquel que puede ahorrar un poco? digamos, el problema que tenía Argentina era las escalas, ¿no? Digamos, vos estabas de que pagabas pocos impuestos o podías saltar de ser monotributista de golpe pagar ganancias y entonces ganabas menos, ¿no? Y Claro. esa es la distorsión que están, me parece, tratando de arreglar en el medio del marco de una negociación también, ¿no? Con los gobernadores, porque de toda esta discusión. Pero me parece que está apuntando un poco a eso, ¿no? A trabajar en estos márgenes. Y fíjate que te puso un piso alto que te sorprendió, entonces es decir, el que va a pagar ese impuesto es realmente el que está realmente... Sí, muy buena la información que trae Gonzalo Prado. Esto no salió en ningún lado, ¿eh? Mañana va a estar seguramente en todos los diarios. Un palo 600 de piso. Sí, ¿No? yo te puedo Ojo, decir que estaban varios de los colegas en Casa Rosada, querían saber el dato, en la Casa Rosada no lo querían dar. Esto Ajá. obviamente lo tuve que reconstruir. Ponémelo en graph porque este es el dato de la noche. 1.600.000 pesos el piso de ganancia. Digo, ese es el dato, no está en ningún Ingresos lado. personales, vamos a tener que acostumbrar a cambiarle el nombre. Bueno, ingresos personales, cuarta categoría, como quieras. Sí. 1.600.000 pesos para trabajadores solteros. Y hay una cuestión que esto le permite a los gobernadores en sus respectivas provincias tener un poco más de muñeca a la hora de intentar vender esta medida y buscar los votos. Claro. Porque, por ejemplo, es muy difícil darle una alícuota diferencial a los petroleros. Claro. Porque, a ver, ¿qué te dicen los gobernadores patagónicos? No solamente Ignacio Torres del PRO, sino también Claudio Vidal, Beretilnec, Melela de Tierra del Fuego. Te dicen, mirá, acá el costo de vida es muy elevado, por eso los sueldos son más altos. Claro. A ver, el tema de las horas extras. Ahí los legisladores tienen la opción de que no te hagan pasar de escala. Porque si no, nadie va a hacer horas extras de esos trabajadores, ¿o no? Y el incentivo es a no hacerlo, Ya, obviamente. yo creo que en la ley anterior estaba ya el tema de las horas extras al 200, que creo que no tributaban. O tributaba solamente cuando hacías horas extras semanales, pero la del fin de semana no, algo así. O viceversa. Sí, algo de eso había, no lo recuerdo Sí. fino, pero sí, el incentivo Tema estaba que no lo bonos, hagas. todo eso también estaba, ¿no? Eso sí estaba. Eso estaba. Eso sí estaba. Viáticos, bonos, el refrigerio, Sí, todo eso sí, no tributaba. Sí. Digo, bueno, vamos a ver con qué ley nos vienen los legisladores. Vamos a ver. Bueno, Iván, la verdad que hemos pasado por todos lados. Me quedó una pregunta de algo que dijiste y no quiero dejarlo suelto, porque también tiene que ver con esto de los ingresos. Estamos hablando del impuesto a las ganancias, pero yo quiero volver porque vos recién dijiste el gobierno va a acelerar las devaluaciones. ¿Qué pronóstico tenés de dólar hacia fin de año? A ver, yo creo que va a acelerar la devaluación si la inflación baja un dígito finalmente en junio, julio, ¿no? Y esta devaluación de 2% llevarla a un 5 o 6%. Y ahí te podés imaginar un dólar a fin de año ya más alrededor de por ahí los 1.400, 1.500 pesos, ¿no? Si ocurre esto, ¿no? Porque la apuesta es que la inflación baje, vos acelerás un poco entonces la devaluación mensual del dólar y ya corren a la misma velocidad. ¿Y un dólar a 1.400 pesos no te hace otra vez otra espiral de aumentos de precios? No, porque va siendo gradual acá hasta diciembre y vas acompañando la velocidad de la inflación a partir de ese momento. Si la inflación baja un dígito, ¿no? Y empieza a estar por debajo de un dígito. ¿Qué fue lo que hizo Caputo? Devaluar fuerte, y el que decía es, me estoy anticipando la inflación fuerte que se viene. Entonces el dólar pierde valor. Para mí pierde más de lo que Caputo admite. Pero después, si la inflación baja, te deberían correr a la misma velocidad y no te debería necesariamente generar... Y el colchón de precios ya el empresario lo hizo. El colchón de precio de los productos ya el empresario lo hizo. Y probablemente. ¿Probablemente o no? Y yo creo que sí. Porque si no es un talón de Aquiles, si no, no salimos para ningún lado. Todas las medidas de emergencia van a tener sentidos si el plan de estabilización es creíble y dependiendo qué terminen haciendo. Gracias, Iván. Muy amable. A vos. Gracias, es muy interesante. Iván Kachanowski con nosotros en esta noche aquí en Equipo de Noticias. Bueno, nos vamos a Mauro Gundín, que está en la calle, porque se viene un paro del transporte para la semana que viene y estamos allí con Mauro. Hola, ¿cómo anda, compañero? ¿Cómo está? Hola Marian, ¿cómo andás? Muy buenas noches para vos y para todos. Aquí en Plaza Constitución estamos y un movimiento que en el día de hoy, si se dan algunas cuestiones que tienen que ver a lo económico, el lunes puede ser muchísimo menor o casi nulo. ¿Por qué hago referencia a esto? Por la amenaza que hay con respecto a un paro de la UTA. ¿Sí? De hecho, lo ha hecho
el propio Roberto Fernández a través de un comunicado admitir un estado de alerta por un incumplimiento, por lo menos promesa de un incumplimiento, que si esto se cristaliza, el próximo lunes no habrá colectivos de línea en el AMBA. Sí, esto será vital el día de mañana para ver si hay un acuerdo o no. El sector empresarial tiene firmado un acuerdo justamente con la UTA. Si este acuerdo no se realiza en el día de mañana, si no se respeta en tiempo y forma, y me refiero meramente a cuestiones económicas, el próximo lunes no va a haber transporte público, por lo menos en lo que respecta a los colectivos de línea. Nada tiene que ver los trenes, nada tiene que ver el subte, pero sí los colectivos de línea. Y lógicamente esto trae aparejado, Mariano, una dificultad brutal para todas aquellas personas, no que en estos momentos tienen que volver de trabajar, sino, por supuesto, llegar al trabajo el próximo lunes. Por ende, reitero, mañana será un día muy, pero muy importante para determinar si va a haber paro y no va a haber colectivos el próximo lunes, o si esto solamente quedó en una amenaza que no termina cristalizándose. Mauro, ¿y qué dice la gente? ¿Pudiste allí hablar con ellos? ¿Podemos hablar? Preguntarles a ver qué expectativas tienen para la semana que viene, qué van a hacer. Sí, vos sabés, Mariano, porque aquí en Plaza Constitución el movimiento es menor que al de otros días, y esto también es bueno remarcarlo. Ahora voy a hablar con la gente, pero da la sensación de que un poco menos de pasajeros en los colectivos se ve, y esto seguramente está relacionado al valor del boleto. Claro. ¿Sí? La gente elige el subte. Manejarse más en subte, caminar un poco más luego de tomarse el tren, pero en definitiva esto ya es una constante para uno que está permanentemente en la calle, lo ve, y este no es el horario donde, si se quiere, hay más gente, pero igualmente se ve esa diferencia. A ver, estamos en vivo para 24, ¿cómo estás? Sabía que te iba a agarrar. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto te puede complicar en el caso de un paro el próximo lunes? Ya hay que estar en alerta. La verdad que, nada, el lunes trabajo home office, así que a mí la verdad que nada. El lunes justito te agarras con office. Sí, sí, ya arrancó home office justo el lunes. Pero a esta hora volver con un paro es imposible. En tren, la segunda opción. Y a caminar un poquito más. Y sí, 10 cuadras por lo menos, sí. Muchas gracias. A ver, vamos por la hilera que están esperando. Te molesto un segundito, estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Probabilidad de paro de colectivo de línea para el próximo lunes. Estaba alterada, la verdad. Está por ahora la amenaza, todavía no está confirmado. Esto lógicamente complica, ¿no? Para volver, para venir, ¿cuál es tu situación? Nada, curso a la noche, así que bueno, nada, es el único medio de transporte para Canin. ¿Vos estás en Canning? Sí. O sea, Sí. tendrías que ir al tren, sí o sí, pero te queda lejos también la estación. Sí, no están las condiciones. Gracias. No, de nada. Canning, Ezeiza, de aquí donde estamos Constitución, el colectivo es lo más directo que tiene, porque para muchos, Mariano, más allá de que el tren sea lo más rápido y hasta lo más económico, en muchos casos, Claro. la estación puede quedar lejos. Claro. Y esto genera Tal sí o cual. sí tener que tomarse un colectivo o tener que caminar en una zona donde a esta hora no es muy agradable, ¿no? Con todos los riesgos que esto puede llegar a generar. Vení, maestro, estamos en vivo para 24. La probabilidad de que el lunes haya un paro de colectivos. Hoy jueves, mañana será un día importante. ¿Cuánto complica generalmente cuando hay un paro para ustedes? Y demasiado, porque yo soy de Ezeiza. Así que, De Ezeiza también. así que un paro, sí, si no tenés colectivo, porque no puedes salir al barrio, no puedes tomar el tren. ¿El de colectivos es el paro? El colectivo sería el paro, sí, está la amenaza. Y sí, también, porque como está cerrada la de Irigoyen, a mi trabajo también voy en colectivo. Tomo 2 colectivos y un tren. Qué bárbaro. El ¿Cuánto tren gasta? no Bueno. es un medio hoy que elegí, ¿por qué? No, porque no tengo posibilidad de ir en tren. Tengo que sí o sí tomarme el colectivo para ir a la estación, sería. Y- Validaste ya, registraste la sube, todo bien, ¿no? sí, eso sí. ¿Cuánto gastás por día? Porque tenés 3 transportes públicos para ir y otros 3 para volver. Y serían 1.000 pesos más o menos. Por día, Sí. los 5 días de la semana. Hay un tema, Sí. hay un tema que 1.000 todavía pesos, no... O sea, cada día serían 5.000. Gracias, Sí.
Mauro, acá Sí, quiere, compañeros. quiere acotar algo Gonzalo Prado. Claro, que el tema principal, Mauro, buenas noches, tiene que ver con cómo va a seguir la negociación, Hola, Gonzalo. no entre el sindicato y las cámaras, sino entre las cámaras y el gobierno. ¿Por qué? El gobierno, lo que le está diciendo las cámaras al gobierno es que el básico de los conductores, de los choferes, es de 737.000 pesos más una cifra no remunerativa. Lo que se firmó en realidad es que el básico sea de 987.000 pesos. ¿Y por qué está esta diferencia? Porque con esa diferencia de sueldos es menor la cantidad de subsidios que les van a transferir. Claro. Entonces, lo que está queriendo el Estado, básicamente, es transferir menos subsidios. Claro, claro. Exactamente. A ver, un testimonio más ahí tenemos. ¿Podemos hablar con alguien más? Que nos cuenten la experiencia. 2 horas viajando. Dale, Y ahí a ver, tenés un dato. Impresionante. Los choferes colectivos ¿Cómo anda, maestro? quedan grabados por ganancias. Claro, tal cual. ¿De dónde sos? ¿Para dónde vas? Cañuelas. De Cañuelas. ¿Cuánto tenés de viaje ahora? Y 2 horitas. 2 horitas. ¿Cuál te tomás? 51. ¿Y por qué el colectivo y no el tren? ¿Porque la estación queda lejos? Sí, porque después tengo que combinar en tren con el 6. Y llega mucho más tarde. ¿Vení Así. de trabajar, vení de estudiar? De estudiar. Estudio en la UBA, Derecho. Y a la mañana trabajo allá en Cañuelas, así que me voy para allá. ¿Cuántas veces por semana tenés que venir acá a la ciudad? 2 veces. ¿El lunes te toca venir? El lunes me toca venir, sí. Bueno, el lunes está la posibilidad hasta ahora, está la alarma, están en alerta de un posible paro de colectivo. Eso te cambia drásticamente todo, por lo que me decía recién. Obvio, complica todo. Porque si no hay colectivo tenés que acudir o a venir en combi, que ya es otro presupuesto. Así que, y además yo me tomo subte, si no hay colectivo se ve colapsado también el subte, todo. Te cambia toda la logística y te cambia también lo económico, por supuesto. Obviamente, sí. Complica todo. Gracias, viejo. No, de nada. 6 a Cañuelas, 2 lugares que... ¿Cuántas están horas, lejos, no, de por viaje? supuesto, de aquí, 2 horas, nos decía el chico. 2 horas. ¿Cuántas 2 horas, no? Y esto para tener en cuenta, Mariano, porque uno siempre dice, vamos al tren como si fuera sencillo, y hay cuestiones de logística y cuestiones de distancia a la propia estación correspondiente que hacen que esto sea toda una complejidad. ¿Qué No te es solo parece? cambiar un colectivo por un tren y listo. No, y además Es también el cambiar la sacrificio- logística, cambiar los tiempos. El sacrificio de tener que estar viajando 2 o 3 horas para venir a trabajar y a lo mejor no ganar un sueldo muy digno que digamos, ¿no? O tener que hacer una carrera. Quizás ese chico podría haber estado trabajando en Cañuelas o estudiando en alguna universidad más cerca, ¿no? Y tener que venirse hasta acá, ¿no? Y tener que estar esperando a esta hora de la noche. La verdad que muchas veces el país se ha Tal cual. transformado en una máquina de impedir, ¿no? Digo, sobre eso hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo le facilitamos la vida a la gente, ¿no? Más allá, yo siempre digo, ¿no? Hay un 50% de gente afuera del sistema y gente que está a punto de caerse del sistema en este país. Digo, ¿cómo hace el Estado si se retira y no contribuye a facilitarle la vida a la gente, ¿no? Si vamos a tener menos Estado de acá en más, ¿cómo hacemos? ¿Quién le facilita la vida a esta gente? Te lo hago a la inversa. Tuvimos más Estado en el último tiempo. ¿Qué mejoró? Necesitamos un Estado más eficiente. Está bien, bueno, pero tendrá que ver con los nombres políticos. A lo mejor los políticos tienen que darse la mano y establecer un Estado eficiente El tema también. el problema es ese, porque los... A ver, Bueno. ¿sabés cuál es? Pero el péndulo, yo lo que siempre me enojo es con el péndulo que tiene Argentina. Claro. Es No hay decir, política de o Estado. todo el Estado o Claro. nada del Estado. Y nada del Estado, terminás hoy regulando como un Perkin 4, abriendo la importación de los repelentes repelente. porque te comieron los mosquitos. Pero- porque lo debe haber picado a Dorni en toda la cabeza, lo debe haber picado a Dorni los mosquitos. Por eso te abrieron la importación. en esta cuestión puntual de Bueno. los subsidios, ¿qué pasó también? Tuviste 2 empresarios que están presos porque hicieron negocios con los subsidios, que le pasaban al claro. Estado una cuenta Sí, mucho mayor. sí, Entonces, claro. no es que el péndulo que vos decís, que yo coincido, que aparte en el vaivén constante no crece el Estado, no crece mejor el país, mejor dicho, hace 11 años que estamos estancados con el mismo PBI per cápita. Sí. Lo que te estoy diciendo, que ese vaivén también se debe porque se contribuye mucho
a eso. Si no hubieran estado Tal cual. los empresarios prebendarios, que los estuvieron en pasó esto, de ¿no? todo. Claro, Pasó de todo. no es que aparece un repollo. A ver, yo no estoy negando la realidad, yo estoy haciendo un diagnóstico No, es que objetivo de lo que pasa. Estás mirando la película, Digo, no la foto. Exacto, la gente decidió votar a Milei. No sé si porque le gustaba a Milei. No, votó porque a se hartó Milei de todo lo demás. porque se cansó de todo lo que había o de cómo se administró el país en los últimos 40 años. Claro. ¿No? Mauro, no sé si tenés algo más allí desde Constitución. Ahí vemos cómo nos preparamos entonces para este paro de la UTA, que según lo que dice Gonzalo, por ahí tenemos alguna información de negociación o de conciliación obligatoria, ¿no? A ver, contame algún testimonio más, a ver. Sí. A ver, señora, porque antes hablábamos con un estudiante, la molesto un segundito, estamos en vivo para 24 con Mariano Yese. Bueno, en su caso está volviendo de trabajar, la veo cargada, mochila, bolsa, teniendo los recaudos correspondientes por la inseguridad. Sí, ¿De dónde es? ¿Hacia dónde vuelve? de Parque Patricio a Verazategui. Trabaja en Parque Patricio y se va a ver a Sí, ¿Cuánto tiene de vuelta ahora con el colectivo? hora y media más o menos, hasta que viene y todo. Y de Parque Patricios hacia aquí también vino en otro colectivo. Sí, O sea, toma 2 transportes públicos para ir y otros 2 para venir. sí. El lunes, a esta hora, por lo menos, está la amenaza de que haya un paro de colectivo de línea. ¿Esto le genera drásticamente un cambio de rutina, de logística, económico? Sí, porque si no hay transporte no podré venir a trabajar. Recién hablábamos con un estudiante, nos contaba lo que tenía que hacer para venir a estudiar. ¿Usted cuánto hace que viene a trabajar permanentemente aquí a Capital Federal y tiene que... 12 años. 12 años. Gracias, señora. No, no hay Muy amable. No, no. Bueno, a ver, las dos caras de una misma moneda. Una Exacto. persona, si se quiere, más joven, que tiene que venir a estudiar, y una persona que hace ese trayecto a diario para venir a trabajar, y 2 colectivos hacia Verazategui, 1 hora y media, la espera ahora de vuelta. Cuando estamos aquí, ahora, Mariano, 10:15 aproximadamente. Exacto, 10:12 22:12. tengo en mi celular, 1 hora y media llega a la medianoche prácticamente. Sí, la verdad que es un sacrificio. No, la verdad que compadezco, ¿no? Los compadezco realmente. Mauro, gracias. Volvemos en cualquier momentito allí a Constitución. Un gran abrazo. Por favor, Mariano, un abrazo. Quiero contarles una información. Miren este hombre que tengo detrás, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan lo que fue en la campaña política del año 2019? Fue el primer sindicalista en darle la mano a Javier Milei, abrazarlo en la campaña y caminar con él prácticamente la campaña. Bueno, van 4 meses de gobierno y Luis Barrionuevo rompe con Milei. ¿Por qué? Mira, ¿le soltó la mano? El gastronómico salió a desmentir la temporada y este fin de semana largo, que el Claro, gobierno el dijo que Super fue XL. récord. Lo que dijo Barrionuevo fue un desastre, ¿no? Recomendó al gobierno que escuche a los que saben y lo acusó de ser macrista a Milei. No, fíjense, ese romance que surgió allí en la campaña parece que se dinamitó. Esto lo hizo en una reunión de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica, se realizó ayer. El sindicalista, que hace más de 20 años recomendó, ¿se acuerdan? Si dejábamos de robar 2 años, 2 años, sí. la Argentina se salvaba. Bueno, dijo, la verdad es que estoy defraudado con el presidente. Sí, que la verdad que estoy defraudado con el presidente, Barrionuevo lo dijo. No tiene nada que ver con las cosas que decían las charlas que tuvimos en la campaña. Ahí reconoce el tema del momento que estuvieron juntos en campaña, ¿se acuerdan? Claro. No tiene un plan económico de él. Escuchó lo que le contó Macri y lo está haciendo a través de Sturzenegger. Esta ley ómnibus que él defiende la habían diseñado para Patricia Bullrich y el PRO, Sí. dijo Luis Barrionuevo. Esto va a traer cola, ¿eh? Sí, a ver, lo que está diciendo Luis Barrionuevo es real, no es ningún secreto que el DNU y la ley ómnibus habían sido pensados por Federico Sturzenegger para el PRO, no solamente para Patricia Bullrich. O sea, fue desde antes de que Bullrich ganara la interna de Juntos por el Cambio. Exactamente. El Graf es en broma, ¿no? No lo dijo a esto, ¿o sí? ¿Lo dijo? Yo no lo escuché. No sé. No lo dijo Lo que a esto. sí te digo... Es en broma, hay que dejar de votar por 2 años. Por Milei. Lo que sí te digo, Sí. que hay un punto en el que Barrionuevo creo que da en la tecla, que es cuánto se gastó en el fin de semana y Claro. XXL y no la cantidad De de gente. visitantes. Porque te doy un ejemplo. Sí. En el fin de semana de carnaval, que también fue un fin de semana largo,
hubo un 6% menos de turistas en la ciudad de Mar del Plata que en la misma fecha, o sea, el mismo feriado largo del año anterior, del 2023. Que decís, bueno, 6% no fue una merma tan grande en la cantidad de visitantes. Pero cuando vos veías el ticket promedio, o sea, lo que había gastado era un 40% menos. Mira, hay más de lo que dijo Barrio Nuevo. Miren, dijo, el gobierno debe atender a todos, a los gobernadores para que acuerden las leyes que necesita y a los gremios para encauzar la reforma laboral. Sin diálogos ni consensos estas cosas no pasan. Si no, preguntale a Macri, De la Rúa o Alfonsín. Fuerte todo, bueno, sobre todo porque dos de esos presidentes tuvieron que irse antes de tiempo. Mira, y remata. No fue un error haberlo apoyado. Fue una estrategia política. Porque yo quiero que gobierne el peronismo. ¿No? Dijo. Además, dice, y si yo como peronista quiero que vuelva el peronismo, y eso lo vimos con Alfonsín, De la Rúa y Macri, tenemos que renovar el peronismo. Tenemos que cambiar las caras para que la gente vuelva a creer, aunque se lo nota enojado con el presidente y con su plan político, con su manera de manejar la economía. Fuerte Barrio Nuevo, esto va a traer repercusión, sin lugar a dudas. Se le terminó un aliado al presidente, ¿no? Creo que... Se le terminó un aliado, sí. Alguien que lo había apoyado desde la campaña. No sé. ¿Fue aliado alguna vez este Barrio Nuevo de Milei? Parece que organizó una cena el año pasado. ¿Te acordás? Creo que fue Parque Norte, no recuerdo bien el lugar. Para pasar la gorra, como dice acá nuestro productor. Creo que, es más, Barrio Nuevo terminó no yendo y ahí empezaron los primeros, digamos, chispazos. Escuchá para el final, dice, el presidente no está actuando bien haciendo lo que hace. Si querés eliminar a los ñoquis, con los nidos de ratas, hacelo, pero no se puede meter con la gente que está trabajando. El consumo es fundamental para toda la economía. Dice un Barrio Nuevo que ahí se tira a la izquierda con el tema del consumo, no solo para nuestro rubro. Si el gobierno no toma conciencia, habrá crisis social. Ojo con lo que está diciendo, ¿eh? Si el gobierno no toma conciencia, habrá crisis social. Lo está anticipando Barrio Nuevo en estas últimas horas. Algo que me quedó dando vuelta. Sí. La reforma laboral que plantea el gobierno y que va a avanzar con la UCR también, que la va a presentar si no, restringe la elección indefinida de los dirigentes sindicalistas. Sí. ¿Cuánto hace que Barrio Nuevo está frente al gremio? Y hace unos cuantos años. ¿Y no tendrá algo que ver con eso? Bueno, por ahí está enojado también con eso. No sé, me lo pregunto. No, y puede ser, sí. Sí, ¿por qué no? Porque es bastante fuerte lo que dijo. O sea, comparó, dijo 3 expresidentes, 2 de los cuales tuvieron que entregar antes Igual hay que decir que Barrio Nuevo siempre fue votado por los sindicalistas, por los trabajadores, es decir, tranquilamente lo podrían haber votado. Inclusive ha tenido algunos componentes internos que le han peleado también el liderazgo a Barrio Nuevo. No, sí, obvio. A ver, la realidad es que... ¿Qué sé yo? En ese aspecto... Yo preguntaba porque justamente una de las cuestiones que hacen al poder sindical es justamente la perpetuidad en el cargo. Está bien que hay elecciones, es cierto, pero anda a presentarle una lista opositora a algunos sindicalistas. La de comercio terminó a los tiros en su momento, no sé si te acordás. Lo de Muerza contra Cavalieri fue, áspero. Claro. Bueno, hay gremios y gremios. Claro. Bueno, así las cosas. 22:19 minutos. Bueno, ha llegado Juan Carlos Juárez, que es especialista en seguridad social. ¿Cómo, Alejandro? No te escuché. Abogado previsional y abogado. Me va a hablar de malas noticias. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué le parece la nueva fórmula de jubilados? Y la nueva fórmula, sí, si nos quedamos en la nueva fórmula nos quedamos recorto. ¿Sí? Muy corto, ¿no? Muy corto. Y si atasa la inflación y querés bajar la inflación, ¿cómo hace? Claro, en un proceso inflacionario corresponde que la actualización sea por IPC. Ajá. Pero en realidad creo que lo que hay que tener en cuenta es lo que han perdido los jubilados en los últimos 5 años, por lo menos que con respecto a la inflación han perdido casi el 110%. Si uno toma como base de referencia la canasta básica, están 698.000 pesos y la jubilación mínima va a llegar a 242.000 pesos. Es decir, queda todo muy atrás. Ahora, en realidad la fórmula no debe ser única y exclusiva, debe ser por ley. Debe tener en cuenta la fórmula por recaudación y por el promedio general
del incremento de los salarios. ¿Por qué? Porque en un periodo de estabilidad es mejor la otra fórmula, Claro. ¿no? Que sería muy parecida a la actual, a la que todavía no se derogó. Y la otra procede en un periodo de inflación. Esa misma ley, la del IPC... ¿Podría contemplar ambos cálculos? Sí, es lo que hacen los países que trabajan seriamente y piensan en el mediano y largo plazo. ¿Tá? Es decir, a diferencia nuestra, que no lo hacen ni cada 2 meses ni todos los meses, lo hacen anualmente. Claro, pero ahí te cruzás con si el sistema solidario es sustentable. Bueno, Ahí esa te es otra cruzás parte. con Bueno, eso, esa es la porque otra todos los parte, presidentes Mariano. quieren- El sistema solidario no es sustentable porque vos tenés el 50% de los trabajadores no registrados. En negro. En negro, ¿no? Lo cual es una barbaridad en términos sociales, laborales, de derechos. Y la otra cuestión es que tenés el 43% de la economía en la Argentina en negro. Claro. Es decir, nadie habla de esas dos cuestiones. Es decir, vos podés hacer la mejor fórmula, idear la mejor fórmula o 2 fórmulas muy buenas, pero si no resolves estas 2 cuestiones, bueno, siempre te vas a quedar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no tenés que distribuir, no tenés cómo financiar el sistema. Y eso impacta de manera directa sobre los jubilados porque tienen un ingreso fijo, no tienen otra posibilidad más que cobrar eso. Y tiene que ver también con la calidad de vida que tienen los adultos mayores. Es decir, un adulto mayor no tiene una alimentación proteica de acuerdo a la edad y a la situación de salud que tiene. El esparcimiento no está contemplado en lo que tiene que ver con la calidad de vida y sobre todo emocional de un adulto mayor. Bueno, ni hablar de la vestimenta, ni hablar de servicios esenciales como puede ser tener un canal de cable. Es decir, hoy los jubilados, en su gran mayoría, cada día se restringen más de la posibilidad de tener todo lo que dignamente merecen por haber trabajado toda una vida. Igualmente, más allá de que siempre debatimos y charlamos sobre lo magra que es la jubilación mínima en la República Argentina, que no alcanza para nada, me parece que el tema previsional y social necesita de una reforma profunda. Vos no podés... lo laboral, Sí, pero aparte, un trabajador en etapa económicamente activa, que tiene un salario, no puede al momento de jubilarse cobrar el 46% del bruto. Es muy bajo. Bueno, ahí hay 2 cuestiones. Primero, eso ocurre, por lo que mencionábamos recién, trabajadores negros, economía no registrada. Y ocurre también porque la Corte no toma la decisión de establecer el piso del 70%. Hay varios fallos en la Corte ahí pendiente hace mucho tiempo que no toma la decisión en ese sentido. Por eso hay 96.000 sentencias para pagar y que no se pagan, hay más de 450.000 juicios en proceso, y si no hay un procedimiento en la ley nueva que establezca una recomposición, una reparación de lo que perdieron los jubilados, vamos a tener 1 millón de juicios por reajuste, porque es lo que va a operar automáticamente, más allá de que puedan tardar 5 o 6 años un juicio, pero es lo que va a suceder, porque eso lo que hace... Porque no solo es que no se le aumenta, sino que, como bien señalabas vos, el 46% ocurre a partir de que te hacen una mala determinación del haber inicial. Claro. Si el jubilado arranca mal, Claro. arranca siendo estafado. Te hacen un promedio de los últimos 10 años. Y es muy probable que después de los 50 años te quedes sin laburo en esta Argentina. Tal cual. Hay profesiones que te quedas sin laburo después de los 50 años. Es que cae... Por más que tengas 30 años de aporte, cuando te llegue la edad... vas a cobrar la mínima, no te van a hacer el promedio de lo que ganaste en la etapa... bueno, por eso casi el 80%... Hay otra cuestión, me parece a mí, que estamos obviando acá. ¿Qué incentivo tiene alguien de mi generación, que tengo 35 años, en decir, bueno, voy a confiar en el sistema solidario cuando veo que mi madre se jubiló con mucho menos de lo que le correspondería después de haber aportado toda su vida? A mi padre le pasó lo mismo, decir, no, pará, ¿por qué lo va a hacer el Estado? Mejor empiezo a invertir yo en algún fondo común de inversión de forma asidua, sacando un porcentaje de mis ingresos todos los meses y me aseguro que mi dinero lo administro yo y no el Estado, porque ya ve lo que pasa. Bueno, Gonzalo, yo creo que lo que vos señalás, yo invito siempre, en forma particular a cada uno, que haga el ejercicio de ahorrar el 27% de su sueldo en bruto durante 30 años y después distribuya en 30 años más en una jubilación. Y invertilo en lo que vos creas que es más potente, más fuerte, más sólido y que dé mejor rentabilidad. Yo invito a cada uno a hacer esa cuenta. En la Argentina tuvimos un sistema privado, que fueron las AFJP. Y hoy tenemos juicios de esas personas que cobran 1.900, 5.000, 10.000 pesos de renta vitalicia,
después de haber hecho los aportes correspondientes durante todo el tiempo que duró el proceso Pero ¿cuál es de la las solución, AFJP. entonces? Pues yo le digo puntualmente, y perdón que sea autorreferencial, la persona que yo más de vínculo tengo, que tiene una jubilación, es mi madre. La jubilación que cobra mi madre no es ni por asomo lo que esa persona Mirá, Gonzalo, le correspondería cobrar. Mirá, Gonzalo, te voy a decir una cosa. Cuando yo empezaba a trabajar, que me vine a Buenos Aires en la década del 90, estudié y demás, te agarraban los de la FJP que estaban con sombrillitas en la calle, colorcitos, uniformes, Llavero, lapicera. plaquita, lapicera. Sí, la anécdota del boliche. Tráeme tu recibo de sueldo. Acá está tu recibo de sueldo. Bueno, vos acá, cuando de acá a 40, 50 años, cuando te jubiles, yo tenía 21 años, cuando te jubiles de acá son 50 y pico de años, ¿no? No, 40 y pico. 40, 45. Dentro de 40 y pico años y vas a cobrar $1.500. Pero ¿sabés qué? Firmabas en cualquier lado. La opción es perder o perder. Las AFJP se quedaban en gasto de administración. Pierdo en el sistema de reparto privado, pero también pierdo en el sistema de reparto público. O sea, la opción es elegir de qué forma pierdo menos. No, la opción es que se puede hacer bien. Yo coincido con vos, decir, no hay confianza, está claro eso. Ahora, las AFJP se quedaban con el 25% en gastos de administración de lo que vos aportabas, ¿está? Lo cual constituyó una estafa. Total, y por eso se estabilizaron. Por eso se cayó y por eso tenemos un problema ahora, que tenemos. ¿qué pasa con el sistema de reparto tradicional? Ahora, el sistema, bueno, lo que pasa es que el sistema, vuelvo otra vez, si nosotros no resolvemos las cuestiones de los trabajadores no registrados y de la economía en negro, no, porque el sistema no es solo contributivo, sino es fiscal. Y además hay otros inconvenientes. Hoy la esperanza de vida creció muchísimo. Es decir, este sistema que fue pensado hace 70, 80 años, se pensaba que iba a haber 4 aportantes y uno que cobraba. Y hoy tenés 1.8 que cobra y uno que paga y uno que cobra. Uno por uno. Exactamente. No hay sistema que lo pueda soportar. Pero además creo que se puede mejorar, digamos, la calidad y la tasa de reposición, que es lo que vos mencionás. Si yo cobro un sueldo XX, no puede ser que cobre después una jubilación que no representa ni el 50% de eso. Ahí también te hace un agujero ahí tenés fiscal. que reformar, ahí tenés que tener la tasa de reposición, ahí tenés que reformar la tasa de reposición y tenés que reformar el tema de los últimos 10 años. Es una, bueno, a ver, tasa de reposición. No podés vos de tu salario cobrar el 46%. Digo, si vos te jubilás, suponete acá, uno de los muchachos de televisión, se jubila a los 65 años. Tiene un salario, vamos a poner un numerito, no sé, pongamos un número ficticio, 800.000 pesos. Vos no podés cobrar 400. Exactamente. No podés. Exactamente, porque... Entonces, eso tenés que reformar. Eso tenés que reformar. Lo mismo pasa con el tema de tomar los últimos 10 años, porque vos tenés profesiones que no podés llegar a los 65 años en etapa activa. Sí, a ver, los 10 años, es más para un actuario, pero uno aprende en el camino. Digo, el tema de los 2 años, de los 10 años, está bien en la medida que pongas una actualización racional, no una actualización a la baja como la que te ponen. Claro, no achatar la pirámide. Claro, bueno, ahí también si todos cobran la mínima. Y no se cumple con el precepto básico del artículo 14 bis, que es que tiene que ser progresivo. Es decir, pierden y todos terminan con un juicio. Pero además, digo, la salud, el sistema de salud para los adultos mayores, esa es otra cuestión. Yo recibo a través de las redes, porque hoy los adultos mayores ya empiezan a incorporarse al mundo de las redes, y te dicen, estoy consumiendo el 50% de los medicamentos que necesito porque no los puedo pagar. Y una cuestión, las moratorias. Sí. ¿Hasta qué punto, cómo hacer para que las moratorias sean sustentables desde el punto de vista fiscal? A ver, primero, hoy la moratoria que existe es la más cara de todas las que hubo. Sí. Es más, una persona que paga una moratoria hoy paga casi 4 veces más de lo que paga un monotributista que paga 5.500 pesos. ¿Cómo es eso? Porque vos, la cuota de la moratoria se va actualizando. Yo creo que con las actualizaciones que va a tener ahora... Que yo, por ejemplo, no tenía que era tan así. Claro, sí. Hoy debe estar arriba de 17, 18.000 pesos, no tengo hecho el último cálculo. Y un monotributista que se puede jubilar, que está bien, aporta un piso de 5.500 pesos, ¿entiende? O sea, la moratoria es producto de ¿qué? Es de alguien que trabajó gran parte de su vida. Fue una víctima. Exactamente, pero además hay muchísima gente que aportó 20, 25, 27 años y terminan en una moratoria que no tiene otro mecanismo más que ese para poder jubilarse. ¿Pero por qué se permite la moratoria? Porque como tiene componente fiscal, digo, impuestos pagamos de manera directa o indirecta todos.
estemos legalizados en nuestro trabajo o no lo estemos. Estaba leyendo que los jubilados necesitan 700.000 pesos para cubrir los gastos mensuales. La canasta básica escaló un 239% en los últimos 12 meses. Alcanzó un valor de 658.041, de acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad. En relación a la última medición elaborada en octubre, el aumento trepó al 118.73. Los 685.000 que actualmente se estiman que son necesarios para abonar los costos básicos que tienen los adultos mayores está lejos de la jubilación mínima, que se ubica, bueno, ya sabemos, ¿no? Canasta básica sin alquiler. O sea, no contempla el alquiler. Ese es el problema que se viene ahora, porque los jubilados que hay hoy en día por lo general son propietarios. Cuando empiece a avanzar la generación, van a venir... Ya hay muchos que alquilan, bueno, y te digo, es un drama. Es un drama el alquiler, es un drama las expensas. Es bueno, decir, ¿se acuerdan de un candidato? Ahora ya llegó Darío Martínez, que es exsecretario de Energía. Vamos a hablar profundamente del tema del gas. Bienvenido, Darío. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo Gracias por venir, equipo de noticias. Yo planteaba en la apertura, porque ahora vamos a hablar largo y tendido del tema del gas. ¿Qué pasa en un edificio de departamentos con servicios centrales que vos tenés una persona, un adulto mayor, una mujer o un hombre, que antes lo podía bancar porque vivía su esposo o porque eran una familia, enviudó y se quedó con el departamento? ¿Qué va a pasar con cómo el gobierno va, de alguna manera, a notar que allí hace falta la tarifa social? Hay que parametrizarlo de otra forma. ¿Cómo vas a hacer con el aumento del gas en los edificios? Y la luz. Y la luz y el gas. Esas son dos cuestiones que son Pero el gas centrales. es más grave porque el gas es un servicio central. El gas es un servicio central. Vos ahí tenés calefacción, tenés agua caliente. Sí, vos ahí paga lo mismo, digamos, proporcionalmente, ¿no? Un jubilado solo o un matrimonio jubilado que hay donde hay una familia, digamos, que pueden ser 4 personas. Digamos, esas cuestiones. ¿Cómo haces? Porque digo, estás liberando el tema del subsidio al tema de los hogares. Bueno, así como cobran impuestos, a veces cobran algunos servicios, impuestos por un cálculo presunto, bueno, habría que hacer un cálculo presunto frente a esas circunstancias también. Existen polinomios para poder hacerlo. Yo creo que van a ser meses complicados con el tema de la tarifa de gas. Absolutamente. No solo porque es un componente inflacionario. ¿Sabe qué, Mariano, cuál es el problema? La incertidumbre que tienen los jubilados con esto del pago en dos cuotas, en dos fechas distintas, que fue un problema de hacer un anuncio sin pensar en la capacidad, digamos, administrativa y del sistema de poder incorporar cambios. Ya que estamos, lo decimos, a partir del día 17 se confirmó hoy, se va a comenzar a pagar la segunda parte del aumento que va a regir a partir del mes de abril. Creo que eso, bueno, es importante y serena un poco esa ansiedad que tenían y tienen millones de jubilados en la Argentina. ¿Pensás que el bono se va a incorporar a la Tienen misma? que incorporarlo definitivamente. Ya es una inequidad que se lo den a un sector de los jubilados y el resto no lo reciba, más allá de que la mayoría lo necesita. Es una inequidad. Tiene que ser para todo, tiene que ser incorporado definitivamente. Pensemos, bueno, hay dos sectores, digo yo, en la sociedad que no pueden esperar. Son los niños y los adultos mayores. No pueden esperar. Exacto. Bueno, y por último el tema de los autónomos, ¿no? Que tienen jubilación mínima y aportaron toda la vida con un comercio. Grandes aportes, bueno, ese es otro tema. Pero, ¿sabe cuál es el tema, Mariano? Hay que sentarse, hay que dialogar y hay que definir un modelo, no en el cortoplacismo, porque eso siempre fracasa. En un ratito, gracias, Juan Carlos, gracias por su presencia. En un ratito, Gonza, ¿nos contás algo más de la reunión de gobernadores? Sí, hay muchos detalles todavía. Perfecto, voy a recibir a Darío Martínez, exsecretario de Energía de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Darío? Bien. ¿Todo en orden? Y acá estamos. Bueno, a ver, el título gigante hoy es el tema de, a partir de abril, la factura de gas 350%. ¿Cómo se compone eso? ¿Por qué hay que hacer eso en Argentina? ¿Por qué hace esto el presidente Milei? Mira, en mi opinión es un ajuste que es brutal, que es sanguinario y contraproducente. Sanguinario porque es de una magnitud tal que muchos argentinos y argentinas, la evolución de la tarifa es muchísimo más alto del salario. Claro. Digamos, el concepto de dolarización de Milei no era que te iba a dolarizar la vida y los ingresos. Lo que nos dolarizó nos llevó a costos de precio internacional, es el costo de vida. El combustible, la energía, o sea, la electricidad, el gas,
los alimentos y hace que eso, bueno, vaya generando un proceso de recesión importante. Este incremento entre el 300 y el 600% en la tarifa de gas para comercios, imagínate una panadería, una roticería, una confitería, un kiosco, el un margen taller, de rentabilidad, Darío. pero también para residencial en el N1. Claro. Y en el N2 y 3, el 2 que es ingresos menores y el 3 ingresos medios, ahí tenés un tope que no está establecido cuál va a ser. Pero si ese tope es parecido al de la Vamos a explicar electricidad, quién es uno y quién es otro. Pues yo recién planteaba un ejemplo de una abuelita que vive en un edificio, ¿no? Que en teoría, como jubilada, debería recibir la tarifa social, pero recibe por las expensas el consumo común del gas. Bueno, yo recién te decía que era sanguinario porque evolucionaba mucho más que los salarios. Y es contraproducente porque justamente se aplica de manera plana y que va a afectar a todos. Y además te va a llegar en invierno, te va a llegar ahora en abril. Claro. Y luego se va a incrementar aún más porque ahora vamos de 0,77 el millón de BTU a 2,70, pero en mayo va a ir a 4,50, lo que te va a cobrar el precio del gas, que no es lo único que vos pagás en la factura, también pagás el transporte y la distribución. Eso además si no vivís en la Patagonia, porque si vivís en la Patagonia como nosotros, que además somos las provincias productoras de gas, al sacarte la zona fría, en vez de entre 300 y 600, va a ser entre 1.000 y 1.500%. ¿Saca la zona fría al final? El DNU lo habilita a sacar la zona fría. Pero por no eso habían es sacado importante. esto del DNU, yo había leído en su momento que lo habían sacado. El DNU lo habilita a eliminar el fideicomiso que establece la zona fría. Ajá. Y eso es un gran problema. Yo lo invito a Milei a que recorra, bueno, ahora está en la Patagonia y se va a dar cuenta que hay un problema con el clima, no es lo mismo en todo el país. Ojo, porque no es solamente la Patagonia, me parece que la zona fría es del sur de es Córdoba mucho para más extenso. Lo grave de la Patagonia... Me parece que es de la 8 para abajo, ¿no? Sí, hay muchas más provincias, hay partes de Córdoba. Claro. Pero el tema es que justamente en la Patagonia son todas provincias productoras de gas. Entonces ahí hay un conflicto social latente. Pero es tremendo este incremento. No solamente va a hacer que del porcentaje de tus ingresos, Mariano, vos tengas que destinar un porcentaje mucho más alto a pagar la energía, que lo vas a terminar pagando, aunque muchos no lo van a poder pagar, pero vos ese porcentaje adicional se lo vas a quitar a otros bienes y servicios que vas a dejar de consumir. Es increíble. Y eso es una recesión galopante, que te doy un dato. Sí. La coparticipación automática de enero a febrero en Neuquén cayó el 21%. La automática es IVA y ganancias. Claro. Quiere decir que la actividad se está resintiendo en un 21% de un mes a otro. Claro. ¿Era Eso es necesario despido, dolarizar desocupación. el gas en Boca de Pozo? ¿Era necesario dolarizarlo? El gas ya está dolarizado. Lo que pasa es que nosotros lanzamos un plan gas a $3.50 que ha sido muy exitoso. Vos calculá, cuando yo asumí, en agosto del 2020 teníamos un declino del 8,5% anual en la producción de gas. ¿Y cuál es el problema de tener declino? Que vos la molécula de gas que no producís en la Argentina a $3.50, que es el precio promedio del plan gas, la tenés que ir a buscar afuera a $12 el millón de BTU. Y Milei, en vez de estar desordenando la vida de los argentinos con estos tarifazos brutales, debería estar preocupado en hacer la segunda etapa del gasoducto y de esa manera dejar de importar barcos a $12 el millón de BTU. Pero no, va a seguir importando barcos a $12 el millón de BTU, mientras tanto le va a complicar la vida a la mayoría de los argentinos sin ningún esquema de ir viendo si afecto al jubilado, a la jubilada, a la zona. La verdad que es muy mala la política Yo lo que no entiendo es lo siguiente, si eso ya fue el talón de Aquiles para Macri, ¿no? Cuando estaba Aranguren, ¿te acordás que también hubo una dolarización del BTU? Primero lanzó el plan gas a $6.50, después no lo pudo pagar. Claro. De hecho tenemos un juicio con Techín, o con Tecpetron, mejor dicho, por eso, claro. Porque después no lo pudo pagar y bueno, le hizo juicio a la empresa, al Estado. Pero si ya y después no congeló. sirvió. Recordad que después Claro, volvió congeló. a congelar y volvió a congelar las tarifas. Claro, pero fíjate vos que en ese momento las pymes, los kioscos, los comercios, los edificios, fue todo un desastre porque la verdad es que las expensas se triplicaron y comenzó un malestar social muy grande, que me parece que fue lo que hizo tastabillar el gobierno. Se va a repetir ahora rápidamente. Pero ojo, no solo se va a repetir para el residencial, para la pyme, para el comercio, para la panadería de la que hablamos. Se va a repetir para las universidades, para los estados municipales, el alumbrado público. Hablaba con María Emilia Soria, no sabe cómo va a hacer con los vecinos para trasladarle el costo de la tarifa. Pero ¿sabés quién no tiene problema con eso? Milei. Milei dejó, como no puede pagar, dejó de pagar. Le dejó de pagar a la generadora eléctrica y le dejó de pagar a las productoras de gas. ¿Sabés cuánto está debiendo de enero ahora?
2.000 millones de dólares. Lo Pero mismo de que él Camesa, dice. lo de Transener. Lo mismo que él dice que es lo que ha bajado el déficit o el superávit que está teniendo. Pero claro, el problema, Mariano, que vos dejás de pagar y te van a cortar. Claro. Que la jubilada va a dejar de pagar y le van a cortar la luz. A Milei no tiene problema por ahora, pero está generando esa deuda que la verdad que no está resolviendo nada. Le está quedando la sábana corta y la recesión de Milei se va a morder la cola a sí mismo, porque la inactividad, la desocupación, la caída en la actividad, la caída en el comercio va a hacer que la gente, encima que le aumentaste, va a tener menos ingresos y menos va a poder pagar y va a generar a todas las distribuidoras un nivel de endeudamiento atroz. Hay que lo ver, vamos a pagar hay muy que ver caro. cuál va a ser el papel de los gobernadores en esto, ¿no? De los gobernadores patagónicos fundamentalmente, que son los que viven muy de cerca esta historia, ¿no? Sí, pero también viste que se dijo, un gobernador salió a decir que le iba a cortar el petróleo, el gas. Eso tampoco es así. Ignacio Torres. Eso tampoco es así porque en realidad las provincias productoras lo que hacen es concesionan las áreas y sobre eso cobran regalías. Ahí el Estado Nacional no participa. Bueno, pero hay una... Pero ¿sabés quién le va a cortar? El conflicto social. Esto que yo te decía, este caldo de cultivo se está generando. Y eso pasó en Cerro Dragón, en Chubut no hace tiempo, y pasó en Neuquén con el conflicto de salud en la pandemia. Ajá. Hubo un problema con el gobernador y una discusión con el gobernador Mar Gutiérrez, y la gente tomó posición y fue a Nielo. Ajá. Y empezamos, si vos ves los niveles de fractura de ese mes, habían caído al piso y casi nos quedamos sin gas. Pero es la gente que toma partido y eso sí te van a cortar la producción de gas y petróleo. No creo los gobernadores porque en realidad ahí no hay relación con el gobierno nacional, sino con las productoras que pagan las regalías. No, que una de las cuestiones que venía en línea con lo que decía el diputado es que una de las, si se quiere, amenazas que le han hecho los gobernadores patagónicos a la Casa Rosada en ese sentido es que si el Estado no se dedica a dar para explotar áreas, como bien decía, lo iban a hacer, se iba a meter las provincias y van a saltear al Ejecutivo Nacional bajo la premisa, que está en la Constitución, de que esos recursos son de las provincias y no del Estado Nacional. ¿Estuviste en la gestión No hay pública? duda en eso, no hay duda, la Constitución es muy clara. Claro. Son de las provincias y la provincia lo concesiona. Perdón. Cuando estuviste en la gestión pública, imagino yo que esto lo tenías sobre la mesa. ¿Y qué variable o qué botonera tenías que tener controlada para evitar esto, ¿no? Que al kiosquero se le vaya el margen, que al comerciante también le llegue una factura terrible, el de la casa, el del departamento. ¿Cómo se trabaja en esa mesa? Mirá, lo primero que tuvimos que resolver es volver a producir gas. Estábamos con un declino importante y ese gas lo tenías que ir a buscar afuera, billete verde. Si vos no ponés el billete, el barco no viene. Entonces lo primero Hoy que se tuvimos produce que en resolver. Argentina. Hoy se empezó a... Teníamos 8,5% de declino anual. Es una barbaridad. Entonces lo primero que resolvimos, lanzamos el plan gas. Con eso fue en diciembre del 2020. En el 21 ya teníamos crecimiento en la producción de gas. Y ahí lanzamos el Néstor Kirchner, porque topeamos todos los gasoductos y empezamos a exportar después de 12 años a Chile. Entonces lo que diagramamos es el gasoducto, ¿para qué? Para tener más molécula hecha en la Argentina, sobre todo en Vaca Muerta, y evitar traer tantos barcos. La primera etapa fue un éxito porque nos genera un ahorro importante. Ahora, Milei debería estar concentrado, él que ve desde el punto de vista fiscal, desde que le cierren los números. Bueno, la mejor manera es hacer la segunda etapa, te ahorras unos 3.000 millones de dólares al año. Ajá. Y sacando los subsidios a todo el mundo de esta manera sanguinaria que lo está haciendo, se ahorra unos 1.800. O sea, Claro. es mucho más negocio, entre comillas, desde el Estado no tenés que estar pensando en negocio, hacer la segunda etapa, que además no tenés los billetes para pagar ese gas, sino que vos lo pagás a $3,50 al millón de BTU, pero en pesos en la Argentina. Si no, el barco lo tenés que traer con billete verde. Entonces, primero nos concentramos en eso, diagramamos un plan que está dando excelentes resultados, de hecho se hizo la primera etapa, se tiene que hacer la segunda, y luego diagramamos un plan para el crudo, se va a terminar en abril del año que viene, va a estar operativo el duplicar del Val, 300.000 barriles adicionales a lo que producimos hoy. La Argentina, vos calculá, Mariano, que necesita 400.000 para funcionar y vamos a estar en el 2026 produciendo solo en Vaca Muerta 1 millón de barriles. Es un autoabastecimiento. No solo el autoabastecimiento, sino que te permite un saldo exportador de más o menos unos 23.000 millones de dólares al año. Y lo único que tienen que hacer es no chocarla. Lo único, porque está todo diagramado, las inversiones se están haciendo sin mi ley, sin ley ómnibus, sin DNU, se están haciendo. Claro, pero ahí por el privado, ¿no?
Claro, la única diferencia es que ahora la inversión del privado, en vez de hacerla con plata del privado, la está haciendo con la que la gente deja en el surtidor, porque estamos pagando la nafta como un país que no tiene petróleo, que no tiene refinerías, digamos, eso es otra barbaridad. Claro, y fíjate vos que, a ver, el fin de semana de Santo hubo un movimiento turístico impresionante. Digo, la gente como que se va acostumbrando a pagar la nafta cara también, ¿no? Es que vos la nafta la vas a terminar pagando. Como el gas, muchos no lo van a poder pagar, pero la gran mayoría va a dejar de hacer otras cosas para pagar. Sí. Y la electricidad lo mismo, pero la realidad es que la recesión galopante en la cual entró la Argentina y se está acumulando, bueno, va a generar despidos. Y Milei hoy es como un elefante en un bazar, o como un gorila a los garrotazos. El problema es que no son... no haces analogía con... Bueno, ponerle el nombre que era un grandote torpe rompiendo todo. Pero el problema es que no son platos y vasos, son futuro de la gente, sueños de pyme. Y eso, la verdad, que cuando lo destruís después lleva muchísimos años volverlo a reconstruir. ¿Hay alternativas? Si vos tenés que aconsejar a Milei, suponete que te convoca, no creo, pero bueno, porque estuviste en un gobierno peronista, pero suponete que te convoca. ¿Qué le decís a Milei? ¿Qué hacer con el gas para no tampoco caer en lo que se venía haciendo, pero sí de alguna manera actualizar el precio o dinamizar el mercado? Las tarifas tienen que evolucionar siempre, pero nunca pueden evolucionar muy por arriba de lo que evoluciona el salario, porque si no lo que termina pasando es que la gente no puede pagar o que deja de consumir otros bienes y servicios. Entonces esa evolución tiene que tener cierta relación a cómo va evolucionando el RIPTE. Entonces vos deberías topear los incrementos en función de cuánto incrementa el salario. Y la realidad es que si vos ves los precios que se le ha dado, por ejemplo, en el combustible, ningún balance, ninguna refinería daba pérdida, al contrario. Estaban ganando mucho y está bien que así ganen, pero la verdad que no necesitabas llevar el precio al que lo llevaste. Ahora, si vos tu cabeza lo tenés en beneficiar a poquitos y no a la mayoría, terminás haciendo estas cosas, pero la complicación que se te genera en la mayoría es que después no podés cumplir. Esto que le pasó a Macri que decíamos, le diste un plan gas con un precio tan alto que fue muy tentador para una empresa y después no le pudiste pagar y te terminaste con un juicio que lo pagan todos los argentinos. Perdón, y quiero recordarte que hubo un fallo de la Corte frenando el aumento de Macri. En la página 65, lo recuerdo muy bien, hablaba de que según el Pacto de Derechos Sociales y Económicos, no puede ser confiscatorio y alterar otro tipo de cuestiones que hacen a la dignidad humana. Entonces digo, tenés ese fallo de la Corte, ese antecedente también de 2019. Y yo creo que con este tarifazo va a ir mucha gente a la justicia. Y va a ir mucha gente, y puede haber otro pronunciamiento de la Corte en este sentido. Cuidado con esto, con la confiscatoriedad de los tratados internacionales en materia de lo que es un servicio público, un servicio esencial como es el gas. Yo creo que va a haber mucha gente, pero igual se está deteriorando a pasos agigantados el sistema. El sistema energético, vos calculá esto, Milei sale a decir que le cierran los números para mostrarle el fondo, pero no le está pagando a las generadoras eléctricas, no le está pagando a las productoras de gas. Entonces las productoras que habían encontrado un sendero, que lo que le dimos fue confianza y respetar las reglas, entonces empezaron a invertir. ¿Y ahora qué hace la productora? Cuando ve que no cobra, deja de invertir. Claro. Y el problema no lo tiene la productora, el problema lo tiene el país, porque si vos dejás de invertir, quiere decir dejás de pinchar, esto que es crecimiento de producción es declino. Y esa molécula de vuelta, lo que hablamos al comienzo, la tenés que ir a buscar afuera más caro. ¿Quién la va a buscar? ¿El productor? No, el Estado es el que tiene que ir, porque vos calculás que el 60% de esta energía no es solo la garrafa, la hornalla para calentar el mate. En la Argentina más del 60% de la energía se genera en centrales térmicas con gas. Te quiero preguntar como última cuestión, ¿cuándo Vaca Muerta va a estar a pleno como para constituirse como es el campo para las arcas del Estado? Y mira, nosotros habíamos hecho, yo llegué a energizar con todos los ductos necesarios, tanto en gas como en petróleo, y ese camino, el cuello de botella son los ductos, no están los ductos. Ahora el del VAL habilita el duplicar. Punta Colorada va a llevar un tiempo más, que es para exportar también 360.000 barriles. Otasa lo pusimos operativo para exportar a Chile 100.000 barriles. Y ahí estamos hablando arriba del 1.000.000 de barriles. Son 23.000 millones de dólares solo de exportación de crudo. Ajá. Solo crudo. Y bueno, eso es una magnitud importante. ¿Tiene potencial Vaca Muerta? Sí, muchísimo. Pero vos tenés que lograr que las reglas sean claras, no estar cambiando todos los días. Estas declaraciones de los ministros, decir,
¿a quién beneficia un gasoducto? ¿A quién beneficia un oleoducto? Y no, la verdad es que beneficia a la Argentina y mucho, y es algo que no se te echa a perder con la helada ni con la sequía, y Vaca Muerta tiene mucho más gas y petróleo para darle a la región, y bueno, hay que seguir desarrollando ese plan, por eso lo que le pedimos es que no lo choquen. Está diagramado, están las inversiones haciéndose, de vuelta, sin DNU, sin ley ómnibus, se están haciendo la inversión por parte del privado. El Estado, ¿por qué hizo el gasoducto? Porque a quien más le convenía era el Estado, porque dejaba de importar, y por eso tiene que encarar la segunda etapa del Néstor Kirchner. No es cierto que el mercado resuelve eso, si no ya se hubiese hecho. Pero con la parte de crudo creo que si no modifican los planes de inversión que hasta ahora se vienen dando, salvo que dejes de pagarle a las productoras y desconfíen y dejen de invertir, bueno, ahí vamos a tener problemas para llegar a ese 1 millón de barriles, lo cual teníamos un excedente solo en Neuquén de 600.000 barriles, más el resto de las cuencas, pero recién hablaba de las áreas maduras. El problema de las productoras que se quieren retirar es que te quieren dejar el pasivo ambiental, y ahí va a haber un conflicto fuerte, social, y un conflicto con los gobernadores. ¿Conoces a las autoridades de energía que están ahora o no? No conozco a Cirilo, después al resto, bueno, más o menos lo conozco, pero creo que Cirilo vivía en España, no estaba aquí, así que no tuve el placer. Por supuesto que vos me decías si Milei te convoca, si Milei me convoca yo no iría, pero sí todos los días o una vez por semana escribimos algo y lo hacemos público entendiendo por dónde tiene que ir el camino más acertado, y este no lo es de ninguna manera. Gracias, Darío. No, gracias a Muy vos por la amable. invitación. Gracias. Bueno, a prepararse entonces con el tema de la factura del gas, 350%. Vuelvo sobre el punto. ¿Se habló en la reunión de esto? No. Nada. ¿Nada? ¿Los gobernadores hablaron de esto? No, porque, a ver, la clave va a estar en... me lo explicaba un economista al que estimo mucho en estas cuestiones, se llama Nicolás Gadano, que me decía que el principal problema está en el monto fijo que se va a cobrar. Por ejemplo, un usuario residencial R34, que es el de ingresos bajos, va a tener de cargo mensual fijo una suba de 2.600, perdón, de pagar 2.617 pesos en marzo, va a pasar a pagar sin impuestos en abril 52.582. El problema no está solamente, el problema de lo que quiere hacer el gobierno es que ya directamente sube demasiado el monto fijo y no beneficia o pena el consumo. Y ahí va a estar la cuestión de fondo. Muy bien, excelente. Bien la información, bien los anticipos. Gonzalo, muchas gracias. ¿nos reencontramos Mariano. mañana? Sí, mañana seguimos. Le mandamos un saludo al amigo Luis Rosales, que pronto va a estar aquí con nosotros. Se lo a Luis extraña. y a Carlitos Estrione, que hoy también ha tomado el día. Mañana estuvo de cóctel, me dijeron ahí. ¿Carlitos Estrione? Sí, después vamos a hablar. Bueno, está trabajando. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, gracias por habernos acompañado en el equipo de noticias. Llega Babi para la continuidad aquí en A24. Gracias por habernos acompañado.